Bienvenidos a Ideas y Contenidos. En este programa vamos a hablarte de derechos y vamos a pasarte unas cuantas novedades más, como que, por ejemplo, yo tengo un micrófono que parezco redactora de fútbol. Para los que nos están mirando por YouTube, se ve una cosa blanca acá, parezco Kessman. Pero hasta ahora Kessman no está, soy yo. Hace un enfoque. Bueno, Edelman. Buenos y maravillosos días. Qué día espectacular. Ya subió la temperatura. Estamos con 15 grados en la ciudad de Montevideo. En un día maravilloso. Vamos a tener 18 de máxima. Ya pasamos por los 12 de mínima. Y una mañana espectacular. Realmente muy lindo. ¿Para qué? Para hacer actividades al aire libre, como siempre les digo. Para salir temprano, para salir a caminar. Yo pensé, para dormir. No, yo pensé un lindo día para tomar un chocolate, porque hoy se disfruta un chocolate. Todavía hay un fresquito y después se nos va. Se hace calor porque hace calor. Se hace frío porque hoy hace frío. Hoy es un lindo día para tomar un chocolate. ¿Cuál? El puro black de Live for Life. Sí, siempre. Eso es muy bueno. Siempre es un buen día para tomar un chocolate. Valentina está con nosotros. Buen día, Rosal, ¿cómo están? Nuestra community manager. Buen día, ¿qué tal? Y sacando fotos de este micrófono estuvo temprano. Sí, ya le saqué foto al micrófono. Lo van a ver en las redes de Ideas. Y Valentina, ¿cuáles son las redes de Ideas? Eso mismo. Estamos en Facebook, Instagram y X. Que ahora Twitter no es Twitter, sino X. ¿Está? Pero la gente y en YouTube también. Twitter. ¿Cómo? Le siguen diciendo Twitter, pero en la aplicación es X. Es lo mismo. Busquen la X. ¿Sí? Y en YouTube también estamos. Bueno, ¿y a dónde se pueden comunicar con nosotros? Al 093-416-299. Muy bien. Edelman, ¿qué tenés para hoy? Hoy vamos a hablar de los beneficios del té. Le va a gustar mucho. Opa, con su crasero. Con su crasero. Me debe su crasero. ¿Habló? Vamos a tener en Daily for Life. Ya está. Lo gané en uno de los. Lo gané para atrás hace como unos cuantos sábados. No lo tengo. Se lo ganó. Lo que pasa es que usted recuerde, para ganárselo, tiene que durante todo un programa entero no pelearme. No, esa regla no. Nunca se puso esa regla. La regla era mandar mensaje y yo mandé. Bueno. Pero no alcanzaba, había que ser seleccionada también. Bueno, y yo me seleccioné. Tenía que destacarse en el mensaje, claro. Claro, que destaqué. Le dije de todo a Edelman. Bueno, muy bien. Estaba en estas semanas, y me hizo acuerdo Edelman, además, no había estado mirando tanto la prensa en estos días, pero obviamente que no podemos dejar pasar, como él lo dijo, el sumario a 2 juezas, ¿no? Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la situación y la actitud que están teniendo los jueces frente a los derechos de las personas es realmente lamentable. Acá hablamos de personas que les costó la vida, ¿no? Pero los seres humanos, los individuos y los habitantes de este país, tenemos otros derechos además de la vida. Si estamos persiguiendo un cobro que nos deben, tenemos derecho a cobrar. Si estamos persiguiendo un desalojo, porque la persona que está no paga y la queremos desalojar, tenemos derecho a desalojarlo. Si estamos persiguiendo el cobro de una indemnización por despido, porque nos despidieron y porque tenemos una serie de cosas para reclamar, tenemos derecho a cobrarlo. Sin embargo, en todos los ámbitos del derecho, los jueces están siendo continua y reiteradamente omisos con nuestros derechos. Y yo lo he dicho acá muchas veces, la Constitución le impone a los jueces la obligación tienen la responsabilidad por cualquier daño que puedan causarle al justiciable, o sea, a la persona que está buscando la justicia y evidentemente tiene algún perjuicio, ¿no? Esto que ha salido en las redes, y obviamente es lamentable porque ya había indicios de maltratos y de otras situaciones, o sea, esto fue completamente prevenible. Una vez más, estamos ante muertes prevenibles, ¿no? Y es increíble que una vez más sean jueces también los que han estado omisos en la situación de resguardo de los derechos de las personas y bueno, bien sumariado, pero lo que yo opino es que los abogados y las partes tenemos que empezar a hacer muchas más denuncias, lamentablemente, porque esto no está alcanzando, o sea, nos están avasallando muchas veces en nuestros derechos, muchas veces. Yo, por ejemplo, ahora unos días antes de este par de semanas que no estuve, tenía una orden de pago de una muchacha que se compró el auto con lo justo, se compró el auto que pudo, un taxista la reventó, se lo hizo puré al auto,
ella no le pasó nada, pero el auto echó por ahí, obviamente se reclamó, porque tiene derecho a que le reparen el auto. El seguro se defendió hasta último momento, pero comparecieron las partes, o sea, el demandado a través del seguro, no a través del seguro, el demandado asistido por el seguro, se defendió, ganamos el juicio nosotros. Luego apelaron, también la parte con su defensa, ganamos la apelación también. Y al momento de pagar, el seguro depositó la suma que habíamos ganado. Eso se llama liquidar, o sea, se hace la liquidación de cuánto es intereses, de cuánto es el ajuste, todo lo demás. Nosotros consentimos esa liquidación, o sea, le dijimos al juez, está bien la cuenta que hizo la otra parte, ¿no? Y iban a librar la orden de pago para que mi clienta la damnificara, cobrara. En ese momento la actuaria advierte que hubo un cambio de abogado y se le ocurre decir que la parte no había firmado el cambio de abogado. Y que había que notificar de vuelta todo para atrás, cuando la persona se había defendido en todo el proceso. No, cosas absurdas, obviamente que lo recurrí, y obviamente que el juez me dio la razón inmediatamente. Y además yo tenía la copia del escrito cuando cambiaron de abogado, y estaba la firma, la pintamos con flúor. Y cuando nuestros procuradores fueron al juzgado a llevarlo, le decían, ¿y por qué pintaron una firma con flúor? ¿Porque ustedes no la ven? Entonces le pintamos con flúor la firma. Querían llevar todo el juicio para atrás, o sea, notificar todas las actuaciones, fue lo que dijo la actuaria. Y el juez, sin leer y sin razonar y sin mirar que el tipo se había defendido en todo el juicio, dijo, bueno, en virtud del informe de la actuaria, no emitan la orden de pago y vuelvan todo para atrás. Bueno, cuando presentamos eso y le pusimos, se presentó, se defendió, luego se presentó en la apelación, y el escrito que dicen ustedes, lo firmó, ahí está agregado con flúor. ¿Cómo va a tirar un juicio todo para atrás? ¿Qué está diciendo? Explíqueme un poquito qué es la actuaria o cómo es la figura de la actuaria. Los actuarios son los escribanos que hacen todos los controles numéricos o de titulaciones. En un remate, por ejemplo, estudian 2 títulos, los tienen años. Si a usted le deben y quiere rematar algo, los actuarios lo tienen años. Y van pidiendo de apucho, porque siempre al escribano que reconstruye el título algo le falta, generalmente algún papel, alguna cosa, y ahí sube a estudio, porque en esa parte los abogados no tenemos nada que ver. Solo somos el cartero. El escribano nos da las cosas y nosotros se las presentamos a la actuaria para que lo controle. Lo tienen años. El actuario viene a ser un auxiliar del juez que debería de hacer algún tipo de controles, pero por ejemplo en las liquidaciones las hacen los controles de si están bien los poderes que agregamos, en un remate hacen los controles de los títulos, hacen los controles de los oficios cuando están para la firma, hacen los controles de las órdenes de pago, y dicho sea de paso, los jueces tienen un gran problema para emitir las órdenes de pago. Y esto me retrotrae a aquella jueza que tenía problemas en penal y que fue destituida porque se estaba quedando con dinero, se emitían las órdenes de pago a sí misma, ¿no? ¿Se acuerda? Anabela Damasco, lo digo con nombre y apellido porque fue público. Una jueza que no le libraba, porque en penal muchas veces hay embargos o retenciones y después, si la persona no resulta culpable o cumple su condena o hay veces que hay retenciones de dinero que se encuentra y la persona no tenía nada que ver o algo, hay que devolverlo. Y los jueces tienen un problema para devolver el dinero de la gente. Lo mismo en un juicio. Usted gana un juicio y depositaron, o hubo un remate y depositaron, usted tiene derecho a cobrar ese dinero. Es suyo. Es de la parte del que hizo el juicio. Tienen tremendo problema a la hora de emitir las órdenes de pago. Entiendo que se tomen las precauciones y los controles, pero hay veces que es muy simple. Hay veces en que es muy simple. Usted demanda por 100.000 pesos y lleva intereses, yo qué sé, 120, la otra parte dice 120 está bien, hay una orden de pago de 120. Usted es el actor, el otro es el demandado, como que no debería ser tan complejo. Pero es súper problemático. Y yo tengo en la puerta de denunciar unas cuantas, que estoy esperando que se emitan las órdenes de pago para empezar. Yo ya voy a empezar con esta postura, porque la verdad es que es imposible, y en la medida en que las partes y los abogados denunciemos, yo creo que la Corte va a tomar más medidas de las que debería tomar. La Corte ya emitió comunicados de que los jueces no pueden sustituir sus funciones en los actuarios. Porque el juez ahora todo es pase al actuario, como que todo parece que resuelve el actuario. Y en ese pase al actuario hay cosas que tienen que resolver ellos, que el actuario, como es escribano, no es abogado, a veces dicta cualquier clase de informe que no tiene nada que ver con nada. Y la Suprema Corte ya observó eso, pero no alcanza, la verdad es que no ha alcanzado.
No ha alcanzado. Y la Corte tiene que tomar otras medidas. Me parece que el CEJU debería de ser más largo, el curso de jueces. En lugar de 2 años debería de ser de 4, porque la verdad es que cada vez es imponente las aberraciones que uno ve. Y es permanente de cosas simples. No hablo de cosas complejas, que en las cosas complejas todo se puede enredar, ¿no? Y bueno, y siempre hay 2 posturas, como se habla en el derecho y todo lo demás. Pero hay cosas simples. Esto que les estoy contando, de una persona que le reventaron el auto, que ganó el juicio, que ganó la segunda instancia, y que estábamos de acuerdo las 2 partes, actor y demandado, en cuánto era el monto que debía pagar. El actor el demandado lo paga, y resulta que el juez no lo quiere emitir. Digo, bueno, volviendo a estos sumarios, digo, se está precisando mucho más sumarios. Y no sé, se está precisando mejorar todo este tema. O si no, tienen que reactualizar. Al juez le hacen el curso de CEJU y después se ve que sale por la vida a hacer lo que quiere. Y me parece que la Corte va a tener que hacer como hacemos los abogados siempre, tenemos que estar estudiando más congresos, más actualizaciones. Curso de actualización. Curso, bueno, está pasando esto con las órdenes de pago. Hagamos curso de las órdenes de pago. Enseñémosle a estas personas qué se debe hacer, cómo y cuándo, y el respeto de los plazos. El CGP, que es un buen código, es el Código General del Proceso, se ha preocupado y ha habido reformas varias para achicar los plazos, para achicar las cosas, y los jueces siguen tomándose cualquier plazo igual. Las cosas siguen demorando años. Ni le digo cuando hay remates, o cuando uno tiene un remate, demora una vida después en cobrar. Y eso no puede ser, es imponente. Y bueno, y también últimamente otra cosa que está pasando es meterse con los honorarios de los abogados, ¿no? Ahora los abogados tenemos que empezar a firmar convenio de honorario con las partes, porque la verdad que los jueces no están respetando los aranceles, y los aranceles están para algo. Pero, ¿a qué se refiere con eso? O sea, que el juez puede decir, usted está cobrando mucho y cobre menos. En casos donde lo paga el demandado. Hay casos donde hay que liquidar los honorarios en el expediente, que son los casos donde lo paga el demandado. Cuando uno lo arregla con la parte, lo arregla con la parte. Claro. Es una cosa como cualquier contrato, como cualquier cosa que se acuerda. Pero hay muchos juicios, los juicios ejecutivos, los de los cheques, los de los vales, los de las hipotecas, o juicios que tengan una condena. Hay veces donde el otro actuó mal y lo condenan en costas y costos, y ahí es que la otra parte tiene que pagar los gastos de uno. Y ahí es cuando los honorarios de uno y los gastos del juicio. Ahí es cuando interviene el juez. Bueno, y están siendo completamente ridículas. O sea, pero no está de acuerdo con que se le pague el arancel al abogado y quiere que le paguen un monto menor. Fijan montos absurdos, completamente ridículos. Acá, en todo, como habrá en lo suyo, usted, no sé, el sucrasero vale lo que vale, pero usted seguramente es un costo de mercado. O puede ser un poco menos, un poco más. Hay unos que cobran menos, otros que cobran más, pero no puede ser que si en todos lados el edulcorante del tamaño chico o mediano vale 100 pesos y usted lo tenga a 1.000. Y tampoco puede ser que si vale 1.000 pesos usted lo tenga a 100, porque hay cosas que son de mercado, que no dan los números, no dan. Bueno, en esto pasa lo mismo. En las hipotecas, en los juicios de cheques, y vale tomar, hay un porcentaje que es el usual, que generalmente ronda el 20%, puede ser para arriba, para abajo, ronda ahí. Y es de mercado, o sea, y los jueces quieren fijar lo que se les ocurre, y los aranceles también el arancel está acorde a eso, más o menos acorde a lo que es el mercado. Incluso hasta más, por arancel se puede cobrar hasta el 50%. Pero yo creo que o el Colegio de Abogados tiene que trabajar en que se fije alguna ley que determine parámetros, porque no puede ser que usted tiene un abogado, que un juez por la misma causa, por el mismo monto, un juez entiende que tiene que cobrar tanto por ciento y el otro entienda que tiene que cobrar el 1%, por ejemplo. O sea, están pasando cosas completamente absurdas. Y eso también violenta los derechos de los abogados. Digo, porque en toda profesión hay aranceles, en la suya debe de haber, en casi todas hay aranceles. Yo de las profesiones que conozco hay aranceles, y entonces ¿para qué están los aranceles? Digo, vamos a respetar las cosas. Está pasando que los jueces no están respetando, muchos jueces. Hay algunos que sí, ¿no? Siempre paga el justo por el pecador, siempre lo mismo. Pero está viéndose sobre todo en los jueces en los jueces jóvenes, ¿no? Y realmente es fundamental en un país reducir los tiempos del derecho, porque ahí es donde se cocina todo. O sea, un país que tiene tiempos cortos permite que la justicia se haga realmente y que las cosas sean justas. Ahora, cuando usted lo dilatan, lo que termina pasando es que ya a la gente no le importa, total. O sea. Lo que hay que entender, y en esto pasa algo similar a la medicina, tenemos que entender tanto los abogados como los jueces que estamos tratando problemas de las personas. Claro. No estamos tratando una cosa, no estamos tratando un televisor,
No, está Estamos tratando un problema que a veces le hace la vida imposible a las personas. Lo mismo pasa con los médicos y la salud. Tenemos que entender qué es lo que estamos tratando y tratarlo en consecuencia, tratarlo así, tratarlo como que la persona tiene una dolencia. En el caso de la salud, una dolencia física. En el caso de la abogacía, una dolencia moral. Porque una dolencia, o en su pensamiento, porque el que va a un abogado tiene un problema. O al que lo demandaron tiene un problema. Es grave una demanda, nadie la quiere tener. Claro. Entonces, los jueces y los abogados debemos tratar a las personas conscientes de qué es lo que está en nuestras manos. Y los jueces parece que no, parece que fue una cosa. Están tratando al expediente como una cosa. El expediente es una cosa, sí, pero atrás del expediente hay una persona que tiene un problema. El expediente simplemente lo grafica. Pero tenemos que tratar ese expediente como la persona que es, como la persona que está atrás de ese expediente, como las dos personas que están atrás de ese expediente. Y usted lo que dice que haciendo las denuncias correspondientes se podría lograr los sumarios, o cómo es el tema. Y yo creo que si todos nos ponemos las pilas y denunciamos, la Suprema Corte no va a tener más remedio que mirar qué está pasando, ¿no? Porque todos estos derechos de la mujer que estamos viendo y que, bueno, lamentablemente acá estamos viendo lo opuesto, que no se tutelaron los derechos debidamente, pero en general está habiendo toda una movida y que la generó la movida de todas de las mujeres que se empezaron a mover y han creado un cambio de conciencia. Ahora, en estos dos casos hubo que llegar a una situación extrema para que se iniciaran los sumarios, pero seguramente hay una cantidad de otros casos en los cuales no se hizo lo mismo que se está reclamando que se hubiera hecho en estos casos, y que podría terminar en estas mismas consecuencias en breve. Entonces, ¿no habrá que revisar el resto de los casos? O sea, pero a la Suprema Corte le compete eso de ponerse a revisar, no, si no sumarea no podría revisar. Bueno, para hacer sumario tiene que revisar, obviamente, si no, ¿cómo va a ser para sumario? hacer sumario, pero la pregunta es, aquellos casos que no llegaron a esa situación No, los extrema. jueces tienen independencia, pero yo sostengo, lo he dicho hace mucho tiempo, que para mí tendría que haber un Ministerio de Justicia, ¿eh? Porque está bien, entiendo la separación de poderes y todo lo demás, pero con esto de ser el tema en la justicia es que se termina siendo juez y parte. Porque cuando hay una responsabilidad, y ahora si estas juezas son sumariadas, la responsabilidad es del Poder Judicial de lo que pasó. Por ende, las familias van a demandar al Poder Judicial. Y el Poder Judicial en ese caso es juez y parte. Entonces, yo entiendo la separación de poderes y la apruebo porque es la base de la democracia. No obstante, cuando hablamos de la justicia y cuando hablamos de que hay un órgano que puede terminar siendo juez y parte o afectando a la población en temas administrativos, Sí, sí. el Ministerio de Justicia existe en todas partes, en muchas partes del mundo, con plena democracia. Claro. Tener un Ministerio de Justicia tampoco es que el Poder Ejecutivo se involucre en las decisiones judiciales, sino en las decisiones administrativas. Esto es una decisión administrativa. Claro. Tenemos a Rafaelo cacareando por acá, me parece a mí. Rafaelo. No, buenos días. No, Buen día, yo sentí un Rafael. cacareo, digo, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Un gallo? El tema es que acá cacareamos porque estamos por la hora de comer, entonces cacareamos. ¿Cómo anda queridos usted? amigos? Muy buenos días a todos. Buen todos día, ustedes Rafaelo. en la mesa. Buen día, Rafael. Sí, bueno, ¿y está pasando mucho calor? Bastante, estamos en unos 27, 28 grados, agradable, que con un poquito de sol. Bueno, Para tostarse, qué bueno. Así que lo vamos a ver venir negrito. Ya en breve, en poco tiempo lo tenemos por acá nuevamente. En breve nos vemos. Bueno. En breve nos vemos, queridos amigos. Le mando un abrazo y bueno, digan el número de teléfono que si no... Y dígame una falta los cosa, ¿y usted oyentes. se acuerda ahí del número? Porque ya estamos por ir al corte en este momento. A ver. 093-416-299 es el número. Pero qué imponente. Y todavía me clava el número en lugar de decir los números. Bueno, Le Rafael. mando un abrazo a todos. Igualmente. Todos, buen trabajo, buen fin de semana. Igualmente Saludos. para usted. Saludos. Chao, Rafaelo, que disfrutes. Saludos Bueno, a todos. vamos a ir a un pequeño corte porque ya son 8:20 y enseguida volvemos. Vamos a tener un tema muy interesante que es cuando heredamos deudas. Creo que lo hemos tocado por arriba, pero Sí, hoy la vamos verdad. a hacer con el doctor Santiago Teulós y el doctor Martín Arroyo. Vamos a hacer un tema específico, vamos a tratar la temática a fondo, porque es muy común que a veces la gente, sus padres fallecen, heredan solamente deudas y
se quedan tranquilazos diciendo, yo no tengo que abrir la sucesión porque mis padres no tenían bien. Bueno, ahora les vamos a contar todo lo que puede pasar. Vamos a un corte y enseguida estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso. Edelman, ¿usted va a decir los números? ¿Quién va? ¿O los vamos a comprometer a los doctores a decir los números que no saben los números? ¿Quién me va a decir los números acá? No tenemos los números. Lo que le puedo decir es el número de WhatsApp de Ideas y Contenidos, que es el 093-416-299, donde pueden dejar su nombre y 3 últimos dígitos de cédula para participar de un premio que damos el último sábado de cada mes. Un sucracero pote y una recarga correspondiente. Bueno, muy bien. Estamos con el doctor Santiago Teudós y el doctor Martín Arroyo, que ya son de la casa. Les digo doctores porque les debo decir, pero les diría mis amigos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Yo pensé que se venía cuando empezó Edelman. Los números pensé que eran los números para el asado, que dice que nos deben. Otra vez empezamos. Yo hago Eso como se había primer, terminado, esa etapa se había terminado. Hago como primer reclamo porque me corresponde. Pero bueno, nada, muchas gracias. Es un placer estar acá de nuevo. Este año el asado va a acontecer. Y yo pensé que era yo el peleador del grupo. No, simplemente es parece un que hay mínimo peleadores más recordatorio. peleadores que yo. Simplemente es la realidad. Usted no cumple sus promesas de asado. Yo los invité a todos y fallaron. Usted no nos vinieron. invitó a comer un pedazo de pan entre todos y dijimos, no podemos ir a una cosa así. Era pan con tuco y mozzarella. No sé, en mi pueblo se le llama pizza. Antes era así, antes era así. Pasa que, claro, hay que adaptarse a las situaciones. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Y como estábamos diciendo antes de corte, yo por lo menos, uno puede tener experiencias diferentes. Los clientes son como son. Edelman, usted me puso esto acá, ¿sabe? Y me queda atravesadito. Se lo saco. Pero en mi experiencia, siempre que la gente no hereda bienes, hereda deudas, dice, yo no abro la sucesión porque, total. A ver, Sandra, yo creo que el programa de hoy tiene una buena relevancia porque vamos a salvarle plata a mucha gente. Exactamente, y es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Como siempre, el consejo de consultar a un abogado ante estas situaciones. Uh-huh. Pero es verdad que cuando uno hereda no bienes o tiene una herencia donde estima que puede llegar más deudas que otra, tiende a no hacer nada. O sea, tiende a decir, bueno, a ver, ¿por qué me voy a mover si mi padre me dejó, o mi madre, o bueno, quien sea, me dejó simplemente deudas y yo no tengo nada que hacer? Exactamente. Y ahí deciden, yo qué sé, en la casa en la que vivían, que saben que está embargada, por ejemplo, o que saben que está a punto de ser rematada, etcétera, deciden decir, bueno, a ver, me quedo viviendo acá, no hago nada, y bueno, y algún día capaz que me sacan, o algún día capaz que pasa algo, o algún día, etcétera. Y ahí es donde viene el problema, por una cosa que vamos a ver ahora, que es que eso significa que estoy aceptando esa herencia y estoy aceptando más problemas que soluciones, es decir, más deudas que de sucesiones, y que bienes. Y bueno, la verdad, a veces la familia nos deja algún regalito. Nos deja algún regalito. Y en este sentido, bueno, también puede pasar que no haya ningún bienes y que hayan deudas y que las personas no sepan. Porque no siempre los padres le comunican a los hijos los problemas. A veces los padres, para que los hijos no se preocupen, no les dicen. Y me ha pasado mucho que hay gente que no tiene idea de las deudas que tienen. El causante le llamamos, que es la persona que le dejó la herencia, ¿no? Y ahí es muy importante, a ver, te habrá pasado y nos pasa a nosotros, que cuando estás en la primera entrevista con el cliente te dice, bueno, tu padre puede llegar a haber tenido deudas, hay que tomar alguna previsión, tu padre, etcétera, hablo en genérico, ¿no? Dice, no, papito era un hombre muy ordenado, de los de antes, de los que no contraían deudas, y bueno, después cuando sacás información registral por papito, hay un cúmulo de deudas que sorprende, o empiezan a aparecer. Porque, exacto. Muchas veces la gente ordenada lo que tiene es una previsión de que si las cosas se dan de la manera en que yo pretendo, voy a poder pagar a futuro, no sé qué, en base a una cantidad de cosas, que los hijos no tienen ni idea de dónde tampoco era que estaba haciendo el negocio o de qué forma estaba previendo que iba a poder pagar. Y a veces eso que uno tiene previsión se complica y ya esa situación no se da más y sigue siendo una persona ordenada, pero las circunstancias lo llevaron a que no puede pagar y quedó en ese... Y después, ¿con qué cara le dice a los hijos, mirá, hice esto? O sea, a veces la vergüenza hace que no lo comuniquen. No, y aparte a veces, la muerte sorprende a las personas. O sea, puede ser un accidente de tránsito y yo tengo un acuerdo de pago en el medio, pensaba que era una deuda que yo iba a poder llegar a pagar o no, o firmé unos vales y no les conté, o sea... a mis hijos, o sea, la muerte no es lo único que no podemos prever, lamentablemente, por ahora y sin perjuicio, ¿no? Sí, por ahora y sin perjuicio. Entonces, claro, es un tema que particularmente tiene una cierta relevancia, pero sí, a ver,
hay más gente que se sorprende por deudas que por bienes que encuentra. O sea, por lo general me sorprendo más cuando aparecen deudas y no sé qué hacer. Y bueno, y actuar mal trae consecuencias porque puede llegar a afectar, que ahora lo vamos a ver, el patrimonio personal del heredero. O sea, que, Actuar mal se está refiriendo a no hacer lo que se debe. O sea, conforme a la ley. O sea, no usar los mecanismos que la ley te da para protegerte de esta situación. A ver, un poco para poner un poco de misterio, el código uruguayo en la teoría que toma la teoría francesa es aquello de que el vivo, o sea, el que queda, toma el lugar del muerto, o sea, toma la posición del muerto del minuto instante de la muerte, o sea, la apertura Y eso la gente no lo sabe. legal de la sucesión. Pero después el código da herramientas, que ahora la vamos a ver, de repudiación, de sucesión bajo beneficio de inventario, etcétera, para poder salvaguardarme de esto, es decir, para decir, bueno, a ver, yo tengo, la ley me habilita a que si bien tomé esta posición, pueda o no tomarla, repudiarla, que es repudiarla básicamente, o tomarla con ciertas circunstancias, que es decir, bueno, a ver, voy a tomar las previsiones para que las deudas no me lleguen. Sí. Vamos a ir paso a paso y explicarle un poquito a la gente qué abarca una herencia o una sucesión. ¿Qué entra ahí? Bien. Heredo, ¿qué? Y en principio, tanto los bienes como las deudas. ¿Tá? Por eso ahí entran los mecanismos que decía Santiago, justamente para prever esos escenarios. No sé si querés entrar justamente en eso, Sandra, pero básicamente cuando uno es llamado a heredar, ¿tá? Sea el causante que sea, ahí se le abren a uno 3 opciones. Puede o repudiar la herencia, o aceptarla pura y simplemente, o aceptarla bajo beneficio de inventario. Estas 3 cosas son muy importantes porque tienen distintas consecuencias cada una de ellas. Cuando yo acepto pura y simplemente la herencia, le traspasan al heredero tanto las deudas como los bienes del causante. ¿Tá? Ambas dos. Si ¿Las conozca o no las conozca? Las conozco o no las conozco. ¿Tá? Después, la otra opción es repudiar, ¿tá? En cuyo caso uno repudia, es decir, no adquiere las deudas, pero tampoco los bienes. Esto también es importante, porque de repente nosotros también nos pasa en el estudio, que mucha gente viene y dice, no, yo no quiero saber nada con la herencia, quiero repudiar. Y bueno, se repudia, pero nosotros le aclaramos siempre, mirá que si después aparece una casa a nombre del causante, una cuenta bancaria o lo que sea, marchaste. O sea, no se traspasan ni bienes ni deudas. Y la tercera opción es justamente la que nosotros siempre recomendamos, por ser la más segura, es la aceptación bajo beneficio de inventario. Ahí hace un punto. Dale. Y una cosa, vos que sos escribano, que quiero decirle a los escribanos, es que por favor utilicen esta figura. No la usan. No sé si vos sí porque sos abogado, pero no la usan. El escribano jamás valora la posibilidad de abrirla bajo beneficio de inventario. Jamás. La abre pura y simple. Siempre. Yo nunca vi prácticamente... ¿Cambian algo los costos o cambian algo Bueno, eso dependerá de cada abogado, también lo que cobra. Nosotros no vamos a meter con lo que cobra cada uno, pero lo que desde mi punto de vista puedo decir que no es algo abismalmente diferente como para que alguien le resuelva decir no la abro bajo beneficio de inventario. O sea, para los riesgos que puedes adoptar por no abrir una asociación bajo beneficio de inventario, realmente los costos, o sea, hay diferencia, primero porque es un proceso más caro, es más largo, entonces el abogado obviamente que cobra más porque tiene más responsabilidades, hay tema de plazos. No cualquiera puede hacer una asociación bajo beneficio de inventario, hay que saber hacerla porque hay una responsabilidad profesional muy fuerte, porque si hay errores en determinados plazos que establece la ley, el abogado, o sea, puede llegar a quedar como una aceptación pura y simple, que es la que trae las consecuencias, que la pura y simple es para explicarlo, la que trae las consecuencias, como decía Martín recién, de que los bienes personales del heredero pueden ser afectados por deudas del causante. Ahora, en términos de costo, bueno, sí, tiene alguna publicación más, alguna cosa más, pero estamos hablando de diferencias que no hacen a la cosa. No, generalmente no hacen a la toma de decisión. No hacen a la toma de pues yo me imaginaba la situación de, o sea, mi padre me deja, no sé, 3 apartamentos, y digo, estoy heredando, o sea, tengo 3 apartamentos. Digo, ¿para qué voy a abrir bajo beneficio de inventario? Parecería ser todo. Eso es lo que dicen todos. Claro, entonces, digo, si me va a salir más caro, no justifica. El tema está en lo que no sabes. Claro. Y por las dudas, siempre hay que hacerlo. O sea, yo siempre lo aconsejo así. Sí, nosotros también. Porque nunca sé, y hay gente re prolija y que sabe, y me he encontrado con cada elefante, con cada sorpresa, pero yo no sabía de esto, y bueno. Y por eso vuelvo a eso, insisto a los escribanos, y sé que hay muchos escuchándonos, porque me mandan mensajes. Manejen esa posibilidad de abrirla bajo beneficio de inventario, aunque tengan que hablar con un abogado para eso, porque generalmente los escribanos no manejan las sucesiones de esa manera, pero realmente lo que dije en el bloque anterior,
manejen las cosas como que es un problema que tiene la persona. No lo manejen como una cosa más, como un expediente más, como un trámite más, porque las sucesiones a veces son clink, triqui, como la ficha Trámites. Taca, la ficha del taxi. No, es un problema más, porque si después esa persona termina perdiendo su patrimonio que es lo que puede pasar, y llegaremos ahí en algún momento, si no abrió bajo beneficio de inventario y las deudas son más que los bienes, te embargaron. Claro. Perdiste lo tuyo que hiciste toda tu vida por una eventual herencia que Correcto. creías haber recibido limpia. Sí. Entonces, si pasa eso más adelante, la metes a la persona en un problema que no te va a olvidar jamás, No. aparte del problema de que lo arruinás la vida muchas veces. Ahora, así como usted mencionó siempre que hay abogados específicos para cada tipo de tema, en los escribanos también pasa lo mismo. ¿Hay escribanos que se especializan en la parte de sucesiones? A ver, sí, hay escribanos que tienen más especialización o más conocimiento en tema de familia, patrimonial, sin duda, pero el escribano tiende a ser distinto el tema de especialización. No es común. No es tan común, pero yo que sé, no sé, la repudiación que hablábamos recién es por escritura pública, salvo que se haga después como en decisión en el proceso sucesorio, pero en principio es una escritura pública que es bastante sencillo, o sea, es una escritura que se otorga, donde hay que relacionar quién era el causante, eventualmente los datos del causante y la repudiación. Es la escritura que es muy común que se haga, la escritura de repudiación, que se inscribe en el registro, o sea, para dar a conocer ese acto públicamente, tiene la consecuencia de lo que decía Martín recién. Si después aparece algo, bueno, y por ejemplo, no sé, el otro día nos pasó en un caso particular donde no había... La gente a veces tiende a pensar en bienes que es una casa. Ujú. Entonces, cuando estaba por repudiar, apareció unos bienes y unos derechos respecto a tal cosa, unos derechos patrimoniales, y decía, bueno, pero esto no está incluido en la repudiación. En la repudiación está incluido todo, o sea, rechazo mi posición, o sea, digo, no voy a heredarte, pero nada, o sea, entonces eso, que ahí, bueno, ahí va a pasar, se transmite a otra persona. Una vez que yo rechazo mi posición, esa posición pasa al que viene después, digamos. Bueno, recibe eso el era orden una sucesorio. cosa que también, por eso la primera pregunta de que qué heredo, porque y como decís vos, la gente piensa en los bienes inmuebles o autos o cosas, o por ahí acciones llegan a pensar, pero bueno, las cuentas bancarias se olvidan muchas veces, aunque el banco hoy por hoy va a la Es más partida e fácil. inmediatamente lo bloquean, pero era muy común olvidarse. Los panteones, los verdad. cementerios, parques, eso también hay que ponerlo. Y muchas veces la gente sigue con eso. No te lo dijo, no lo pusiste, y cuando quieren enterrar a alguien, El panteón es el ejemplo más típico de bien que nos incluye en la sucesión. Ahí tenés el problema que aparte las familias están todas peleadas por lo general, entonces Claro. nadie quiere encargarse del panteón. Pero Nadie quiere y después encargarse. terminan en remates. Un día, bueno, es un tema de bienes funerarios que podríamos, pero es un tema bastante particular. Y nunca, la verdad, no lo habíamos pensado, pero es un tema que nunca los panteones... nunca te lo dicen. Es más, y cuando vienen a enterrar a alguien, o muere la tía de 98 años, que era la que tenía el título del panteón en su casa, que cada vez que pasa uno lo llaman, pero un día es ella que tiene que usarlo. Y bueno, y ahí aparece, uy, tenemos este panteón, uy, ¿de quién es? Uy, estaba en la sucesión de papá, no estaba, y en la del abuelo no tampoco. Y ahí se abre una Sí, o cuando maraña. lo van a enterrar a alguien ahí le dicen, no, pero tiene que tener, quién es, o sea, el titular falleció, tiene que tener quién es el heredero. Ahí te llaman, no pusiste el panteón. Pero no me lo Bueno. dijiste, ¿cómo lo voy a adivinar? Porque eso no se inscribe. No es que le Sí, saques sí. un certificado y lo saques, o sea, te lo tiene que decir la persona, hay un panteón. Sí. Nadie lo cuenta. ¿Y qué pasa ahí cuando no se incluyó? La ampliás. Ampliar. Pero nadie lo cuenta. Pero ahí es puedes Otra tener vez el trámite. Claro, Lleva un tiempo y retraso. dinero, ¿no? Y dinero, y sobre todo dinero. Y ojo, cambio, o sea, cuando yo me olvido de un bien es distinto, y ahora capaz que me adelanté, Martín, a lo que ibas a explicar vos, pero No, no importa. cuando yo, sí, aparte ya lo hice. Ya está hecho. Eso ya está. No, pero digo, Ya lo hice. en temas de inventario, por ejemplo, sí hay una diferencia cuando yo, no es que me olvide de un bien, pero lo oculto. Una cosa que yo no supiera y otra cosa es que oculte un bien, donde ahí voy a tener la consecuencia peor, que es perder el beneficio de inventario, ¿no? Que se va a entender con una aceptación pura y simple. O sea, la aceptación pura y simple es básicamente que a mí me pueden atacar mi patrimonio. Entonces yo a veces capaz que no sabía. Una cosa es no saber y no incluir un bien, y otra cosa es olvidarse Ocultarlo. para que ese bien no entre en ese inventario.
Sí, principalmente tema de deudas. O sea, uno puede También, no exacto. conocer las deudas. Bueno, pero las deudas, mira que puede aparecer el acreedor solito. No, está claro. Pero cuando aparece le incluyo. Pero si no aparece, o sea, ¿cómo voy a saber las deudas que tenía? O sea, no tengo forma de enterarme. Sí, ahí hay que tomar las medidas. Perdón, creo que me estoy adelantando y veo a la No doctora importa. Chandía acá. No, yo estoy con de el costado. Que no, Sí. estoy marco acá. entre que me adelanté a lo de mi socio, la doctora Chandía que mira a la izquierda, me Hacen siento como en sándwiches, camisa 11. en sándwiches. Pero lo que iba a decir, que ya me olvidé a todo esto. Que uno tiene que tomar las previsiones necesarias para esto. Entonces, pedir información registral para ver si hay deudas, para ver si existen deudas que estén registradas, para obviamente eso denunciar el inventario, o pedir ir a la oficina distribuidora de asuntos y pedir si hay juicios iniciados contra la persona, cosa de yo saber y conocer si existen o no ese tipo de juicios. No sé, nosotros solemos solicitar que se oficie a la oficina distribuidora de turnos para que diga si hay algún juicio respecto de la persona. O sea, uno tiene que ahí es el abogado que lo hace, claro, ¿no? Pero ahí también está el bueno o mal profesional. Pero uno tiene que tomar las previsiones necesarias para conocer si hay deudas o no. Obviamente que si hay un préstamo registrado privadamente, O un cheque, un vale. o un cheque, o un vale que se entregó o algo, bueno, puedo no saberlo. Y aparte de obligaciones, y esto es importante, de obligaciones que el muerto suscribe y tienen validez aún después de la muerte, ¿no? Pasa con las fianzas bancarias, que después siempre aparecen sorpresas. Sí, tal cual. Quería volver un segundo a algo que ya dijeron, pero para que la gente le quede claro, porque no se suele entender, en qué momento heredo. Ya lo dijiste vos, que es en el mismo instante del fallecimiento. Pero es importante porque, nada, la gente cree que por no abrir sucesión nunca heredó. Sí. Y es una confusión que se da en la práctica, ¿no? Y recalcarle al oyente que tienen que ir a consultar. Antes se veía como, bueno, recién fallece y vas a ir a un abogado. Es que lamentablemente pasan tantas cosas que es un tiempo que te tenés que dar. Sí. Es un tiempo que te tenés que dar para ir a consultar, aunque te parezca que no hay nada. Sí, hay mucha gente que siempre dice, bueno, todavía, la frase es horrible, el cuerpo todavía no se enfrió y ya estamos en esto. Pero bueno, digo, y ahí capaz que ponemos el tema de la diferencia entre la aceptación, la tácita y la expresa. Sí, eso también es importante, porque claro, yo puedo aceptar la herencia de forma expresa, es decir, haciendo una manifestación de mi voluntad de aceptarla, pero también hay muchos actos, ¿tá? Los cuales una familia, una persona puede incurrir, y eso significa o se traduce a nivel legal como una aceptación simple. ¿Qué estamos hablando de esto? Por ejemplo, un caso bien común, muere una persona y dejó una cuenta bancaria, ¿tá? De la cual uno de los herederos es cotitular. ¿Viste? Las típicas frases que se escuchan, ¿tá? Andá y sacá la plata rápido. Sí. ¿Tá? Antes de que el banco bloquee la tarjeta, obviamente, una vez que llega la partida del banco que murió la persona, bloquea la cuenta. Andá y vacía la cuenta rápido. Esos son típicos actos, ¿tá? En los cuales a nivel legal se interpreta como una aceptación simple. Entonces, recordemos lo que es la aceptación simple, que pasan al patrimonio del heredero tanto las deudas como los bienes, o sea, a nivel total. Entonces, hay muchos actos de ese tipo, los cuales hay que tener realmente presentes porque pueden tener consecuencias de terminar heredando todas las deudas, ¿no? Sí, es muy interesante esto que estás diciendo. Lo que decíamos hoy de alquilar la casa, en la que, o seguir viviendo en la casa que era del causante. Ya excede lo que la ley dice de acto, o sea, para que no se configure una aceptación tácita, tiene que ser un acto conservatorio. ¿Qué es un acto conservatorio? Bueno, a ver, se está cayendo una ventana y la cambio. No sé, me ocupan el inmueble y hago una acción judicial para sacarlo. Pero es muy vidriosa la diferencia. Claro. Humedades, ¿te acordás que tuvimos un caso? Bueno, sí. Tuvimos un caso por humedades que también la persona se puso a reparar las humedades del inmueble y otra persona alegó que eran actos que implicaban una aceptación simple. Entonces realmente son vidriosas. Lo mismo que decía Santiago, le ocupan el inmueble, inicia un juicio de desalojo. ¿Eso qué es? ¿Es un acto de conservación o de mantenimiento del patrimonio, como dice la ley? ¿O ya es un acto de disposición que implica una aceptación? A mí me da de la ley? sensación un acto ya de propietario, ¿no? Y bueno, nosotros ahí opinamos un poquitito distinto. Entonces, pero esto mismo que pasa entre nosotros, pasa entre otros colegas, con el juez, y con diferencia el entre el juez, exacto. La postura que tenga el juez. Entonces, eso es lo realmente importante y difícil de este tipo de temas, ¿no? Y si estoy viviendo en la propiedad, o sea, el hecho de quedarme
es una aceptación tácita. Ya o cuánto- vivías antes, decís. Yo vivía antes, claro, yo ya vivía antes, o sea, pero yo no puedo hacer, falleció y me desalojo, me autodesalojo para no hacer A una ver, aceptación ahí tácita. lo que hay que hacer es tomar la previsión de iniciar la asociación con alguno de estos mecanismos de beneficio de inventario, ¿no? Pero sí, a ver, si yo me quedo viviendo en la casa que era el causante, significa un acto de aceptación pura y simple. Y es lo más común. ¿Y lo más cuánto común. tiempo, o sea, se puede considerar ya? Porque, Bueno, a ver. obviamente no lo voy a abrir en 5 días. No, pero a ver, nosotros lo que aconsejamos ahí es abrir la asociación bajo beneficio de inventario, apenas se pueda, ¿tá? Cosa de ver si una vez hecho el inventario, ¿cómo es el inventario? ¿Cómo funciona esto? Eso decimos mismo, el inventario? explícanos. Básicamente es lo que se hace la asociación se inicia, ¿no? Se inicia la asociación, esa asociación se sale en publicaciones, en el diario oficial, en la corte y en diario tribunales. Sí, O sea, en salen- diario tribunales. Salen publicaciones en los 3 diarios. Estos diarios publican, dan a conocer la apertura legal de la asociación de Menganito de tal, en los autos tal, el expediente tal, etcétera, etcétera, y hace un llamamiento a los acreedores, un llamamiento a todos los interesados. ¿No? Entonces, ahí los acreedores, los bancos, etcétera, tienen determinados registros y leen. ¿Quién dice quién lee el diario oficial? Los bancos. Leen el diario oficial. Y bueno, y ahí suelen aparecer. Después, cuando se hace la diligencia de inventario, se vuelve a hacer. Y lo que sucede, o sea, yo tengo la obligación de llamar a los acreedores conocidos, que es lo que decían, y además de tomar las medidas para los que yo pudiera conocer, los que yo sé y los que pudiera conocer, lo que decíamos hoy. Bueno, los que están registrados, los que puedo conocer a través de determinada información pública. El inventario, en la diligencia de inventario, que es como si viniéramos acá en este momento y Sandra fuera el alguacil, tú el heredero y nosotros los abogados, en la diligencia de inventario. Le pusiste la posición que le gusta, veo. Claro, por Le eso. pusiste a heredar ahí. Por eso, pero maté a alguien también. No. Y estamos en diligencia, se empiezan a denunciar los activos y los pasivos. Empiezan a denunciar los activos y los pasivos y después, finalizado el proceso sucesorio, lo que se ve es si ese pasivo queda cubierto con el activo de que tenía el muerto. Si alcanza, lo que sobre va para mí. Si sobra la casa, la casa va a quedar para mí. Una vez que se finalice el inventario, el heredero tiene un plazo para resolver si acepta bajo beneficio de inventario, es decir, acepto como bajo beneficio de inventario, que significa simplemente es que las deudas del muerto no me entran a mí, o sea, no entran en mi patrimonio, ¿no? O directamente repudia, dice la verdad, viendo O sea que sí, ¿para qué lo voy a pasar al idioma A limpio. un poco de mis oyentes? A limpio. Que significan que las deudas del muerto van a ser cubiertas con los bienes del muerto, si es que los hay. Pero no van a ser cubiertos con los bienes del heredero. ¿Ah? Va a llegar hasta el límite ese. Si los hay, va a cubrir hasta donde cubra. Si no los hay, no va a cubrir. Pero no va a afectar mis bienes, lo que yo como heredero generé durante mi vida. Porque si no, sí me afecta. Si no, si las deudas son 500, los bienes son 400, 100 respondo con mi patrimonio. ¿Ah? Sin embargo, si hice bajo beneficio de inventario y van a faltar 100.000 para cubrir a los acreedores, bueno, eso O sea que para pagar las deudas habría que rematar los bienes. Sí, si es necesario, sí. si es necesario. Puede Ser que dinero lo en herede efectivo. y se arreglen entre todos y se repartan y bueno, esta casa va para este banco o esto va para esto y ahí los acreedores queden contentos y se llega a un acuerdo y se reparta. Pero si no hay acuerdo de ninguna especie, se va a hacer de la forma en que lo dicen, se remata y va a ir tac, taca, taca, taca. No, y ahí también es importante a veces que cada heredero tenga su asesoramiento, ¿no? Porque digo, a veces hay gente que está más apurada o que necesita más el dinero y obviamente cuando te dicen una asociación de inventario demora más, sí, demora el doble de tiempo que la asociación común. Y a veces incluso puede haber desacuerdo con ese inventario que se hace y ahí hay un procedimiento especial que se llama el observaciones del inventario, donde se empieza a discutir sobre ese inventario. Entonces una asociación que capaz que es simple, duraba 3-4 meses, bueno, estoy siendo generoso, pero sí, 3-4 meses, capaz que con beneficio de inventario te puede llevar 3 años o más. Y mientras pasa todo eso, los bienes no los tengo, entonces está. Bueno, yo de ahí te voy a hacer un apunte, o sea, te voy a hacer una interrupción de no asustemos a la gente porque hay muchos inventarios que no tienen esa demora porque ni siquiera se conocen los acreedores, perdón. O sea, cuando uno le aconseja, sí, tengo que ir a un corte. Cuando uno le aconseja a alguien, hagámoslo bajo beneficio de inventario, muchas veces no tenés un planteo de deudas, no te demora, no. O sea, no es que a la persona le vaya a demorar tanto más. Lo que estás hablando es un tema donde hay varios buitres sobre esa Esperando. carne. Tengo que ir a un corte sí o sí, porque Edelman me mata.
Edelman, diga. 093-416-299. Escriban y dejen sus mensajes. Hagan las preguntas que necesiten. Capaz que podemos alguna responder en este momento. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Estás escuchando Ideas y Contenidos, porque tenés derecho a saberlo. Producción y conducción, la doctora Echandía, Rafaelo Facciolo y el ingeniero Edelman. Bueno, estamos de vuelta por acá con el doctor Santiago Tedulosi y Martín Arroyo. Y Edelman va a decir los números, los plural. ¿Por qué me pelea? 1, 2, 3, 4, ¿Por qué me 5, 6. pelea? Usted Si va a tenemos tener que decir un 9 número números. donde están haciendo muchas consultas. Sí, está lleno. Ya los vamos a ver. 093-416-299. Hagan sus preguntas, sus consultas y si quieren dejen su nombre y 3 últimos dígitos de cédula para participar de un premio, de un sucracero pote y una sucracero. ¿Y un asado a fin de recarga. año? Pero no participan los oyentes. Lo vamos pelea. complicando cada vez más. Edelman. No, yo quiero tomarme la libertad de mandarle un saludo a Rafael también. Sí, entonces, por supuesto. Recién salió al aire. Por eso, pero yo digo, nosotros veníamos en camino, no lo escuchamos, pero la verdad que, pues ya que, porque de los números es él, ¿no? Sí. El que haga los números es Y él. el asado también. Ahí no me quiero meter más No, porque el del asado digo de picañara. claro. Después Cañara este. entendí por qué ustedes estaban peleando tanto con el asado, porque creo que se querían sumar y querían participar también. Ya del- están sumados. Ya Esos están- son de la Hay casa. una promesa ahí. Estamos además, está grabado el programa, ¿no? Sí, exacto. Hay Hubo prueba. una invitación al aire. Hay prueba. Claro, o sea que esto es todo, está todo. Está jodido el man que quiere que le diga. Ni ellos dos lo van a poder saber. Mire que son buenos abogados, ni ellos van a poder. Hay un interés particular acá. Bueno, antes de seguir con el tema, ¿hay elecciones en el colegio prontamente? Porque Bueno, a mí me hay- interesa porque la verdad que ha cambiado la visión que yo tengo del colegio y me interesa muchísimo que, bueno, que haya una continuidad, ¿no? Porque sería lo justo. Bueno, te agradezco, Sandra, como miembro de la gestión actual y los que queremos seguir. Martín y yo vamos a estar acompañando a la lista 1, conjunto a Laura Capalvo como nuevamente candidata a la presidencia para la reelección y bueno, y para seguir. Así que todos los colegas que nos estén escuchando ahora, invitarlos a acompañarnos en esta elección. Bien, perfecto. Discúlpeme, pero yo sé que estamos cortos de tiempo y por lo tanto no voy a poder hablar mucho de buenos negocios que podrían llegar a hacerse, pero me gustaría mencionarles alguno cortito que podemos ver en rematesyventas.com Diga. o rematesyventas.com.uy, porque mire esto que espectacular. Son 3 padrones en Montevideo que se rematan por separado. Hay fotos ahí en rematesyventas.com, rematesyventas.com.uy, donde hay ubicación, todo. Mario Molina lo remata el miércoles 6 de septiembre, ahora nomás, este miércoles a las 13:30 horas en Avenida Uruguay 826. Y hay una casa en propiedad horizontal en Nuevo París, muy, pero muy bonita, que está el miércoles 6 de septiembre. Asad va a rematar en Avenida Uruguay 826. Es una muy linda oportunidad. Y le menciono rápidamente unos lotes de unas casas de ladrillo sólida, tradicional, muy bien ubicada en Malvin. Estamos hablando de una casa, pero preciosa, techo 2 aguas, preciosa en Malvin. Es una oportunidad imperdible que Asad va a rematar el martes 12 de septiembre a las 13:30 horas en Avenida Uruguay 826. Y otro lote tiene 3 casas en un único padrón, muy bien ubicadas en La Paloma, en Rocha. Muy, muy interesante para esos descansos que uno quiere darse, para ese momento que uno se merece, que Asad va a rematar el martes 12 de septiembre a las 13:30 horas en Avenida Uruguay 826. Hay diferentes... Siguen llegando negocios en este momento que usted está hablando y me imagino se está volviendo loco, conociéndolo, clink, 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 clink. No, es que son más y más y más, cada vez hay más negocios para hacer. Es muy, pero muy interesante los que Mario Molina tiene. Mire, estos otros padrones que se rematan en Artigas, Ciudad de la Costa, hay en Montevideo, hay en todos lados. Mario Molina tiene una cantidad de padrones que va a rematar el miércoles 13 de septiembre a las 14:30 horas en Avenida Uruguay 826.
Y A las 3:30, o cuál está, porque ya me mareé yo de tantos que entraron. No, 14:30 le dije 14:30. el de los diferentes. El del miércoles 13 de septiembre es a las 14:30 horas. Y hay un lote espectacular. Pero cuando le digo espectacular, le hablo de más de 20 hectáreas en La Paloma, que da para muchísimo. Que José Ignacio Borrazás remata el jueves 14 de septiembre a las 13:30 horas en la Avenida Uruguay 826. Realmente hay de todo. Yo los invito a entrar a rematesyventas.com o rematesyventas.com.uy, donde tienen toda la información, toda la ubicación de cada uno de estas propiedades, terrenos, demás. Si quieren ver, no sé, el índice del terreno, dónde están las fotos, metros cuadrados, planos, absolutamente de todo lo encuentran en rematesyventas.com o rematesyventas.com.uy. Y lo que no encuentran, lo Espera un poquito, preguntan, lo repasando. consultan. ¿Pasó 6 remates? El último que pasé, sí, exactamente. Perfecto. Así que pasó el miércoles 6 de septiembre, un remate de Sí. Molina. Pasó también el 6 de septiembre un remate de Assad. El 12 de septiembre otro de Assad, ese lo pasó. ¿Es correcto? Otro más el 12 de septiembre, también hay También. 2 de Assad. Perfecto. Y después los últimos 2 que dijo. Bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, toda Ahí- la información la encuentran en rematesyventas.com o rematesyventas.com.uy. Y Así se es. está vendiendo a buen precio en remate. No, y además pueden escuchar el programa de los otros días como qué hacer en ¿Qué hacer en el el remate, remate? y Tal cual. ya está, van a estar ilustrados en Tal el cual, remate. tal cual, tal cual. Como Perfecto. una guía de preparación para este Sí. septiembre que viene cargadísimo. Que lo encuentran en el YouTube de Ideas y Contenidos. Exacto, No, exacto. que van a tener un premio especial a fin de año solamente los suscriptores de nuestro canal propio de Ideas y Contenidos. Bueno, continuamos con el tema de qué hacer cuando heredo solamente deudas, ¿no? Y la pregunta acá que ha llegado y que también hemos estado hablando es ¿qué pasa qué puede pasar si no abro la sucesión? O sea, porque yo tuve un caso que nunca lo voy a olvidar, porque la verdad que me dolió en el corazón, ¿no? Que no pude hacer nada, de una señora bastante mayor que tenía ella su casa de toda la vida, esas personas que, bueno, no sé si la había heredado, no recuerdo, pero era su casa de toda la vida, humilde, y había perdido un hijo en un accidente de un camión. Y el hijo tenía una empresita, era una unipersonal, llevaba en ese momento a otra persona en el camión que se ve que era su empleado, y el banco de seguro demandó por millones a ella. Sí. Porque ella nunca, como el hijo no tenía nada, una persona joven, hablábamos de una persona de 20 y pico de años, ella nunca había abierto la sucesión, y al no haberla abierto jamás, la demandaron, lo perdió y perdió su casa. Su casa propia, no Sí, sí. nada que había heredado. Porque a veces siempre pensamos en las herencias al No, revés, exacto. de padres a hijos. Correcto. Pero a Exacto. veces puede pasar que Sí, le sí. pase algo A los hijos. a un hijo, y los padres, con ya su patrimonio de toda la vida, terminen teniendo que responder. Exacto. Sí, es tal cual. O sea, creo que mismo a través de tu caso se quedó contestada la pregunta. Nosotros siempre aconsejamos hacer algo, ¿tá? frente a un fallecimiento, una vez que existe un causante, ya sea cualquiera de las 3 alternativas. Nosotros obviamente siempre aconsejamos la aceptada bajo beneficio de inventario, pero justamente el problema es ese que decís vos, es qué pasa con las deudas, ¿tá? Y a su vez recordemos que la sucesión también la puede abrir, la puede iniciar cualquier acreedor, no solamente los herederos podemos iniciar una sucesión. Y además también lo que hay que tener presente ahí, lo que estábamos hablando, de que todos esos actos que pueden conllevar que se considere como una aceptación simple de la herencia. Es decir, si yo nunca hago nada, me dejo estar y etcétera, aumenta el tiempo y aumentan todas las chances de que yo un día efectivamente vaya y haga algún acto que se pueda interpretar como que acepté la herencia. Pura y simplemente. Fíjate además lo curioso de la situación, y que a cualquiera le puede pasar, de que esta persona, el hijo no tenía deudas, era una persona joven. Claro. O sea, no puedes evaluar esto que te estoy contando de que va a pasar, de que Correcto. va a terminar, porque la madre ni sabía que iba con un empleado.
Sí, sí. Iba con un empleado, termina en que le da la asistencia al banco de seguro y el banco de seguro lo demanda y la demanda a ella. O sea, estas son cosas completamente imprevisibles. Sí, sí. Que no están en tus manos manejarlas. Y no lo tomen como que, bueno, los abogados queremos que abran una sucesión. Es que los abogados, siempre digo, la bola de cristal no la tenemos. Ojalá la tuviéramos. Pero no podemos ver para adelante. No, el problema es al revés. Si el abogado no te recomienda eso, o sea, estuvo No, haciendo... es que le estoy hablando a la gente porque la gente no va. Si la gente va, capaz que el abogado probablemente se lo recomiende. Pero la gente no va al abogado porque dice, perdió un hijo, no tiene nada, es una persona de 20 años, ¿a qué voy a ir al abogado? Sí, bueno, sí. el consejo que acá les estamos contando este caso para decirles, hay que ir siempre igual. Ante una muerte de un familiar y donde uno pueda llegar a tener responsabilidad de heredar, aunque no haya nada, hay que ir. Sí, Hay que ir. E incluso por más, a ver, acá se meten temas familiares y muchas veces es feo, ¿no? Pero incluso por más que uno le tenga la mayor de las confianzas al causante, ¿tá? Eso también es importante porque también nos pasa infinidad de veces que una persona viene y dice, no, falleció mi padre, pero por mi padre pongo las manos en el fuego, ¿viste? Lo que decía Santiago al principio, y bueno, y después resulta que bastaba con sacar información registral para enterarse, ¿viste? Que el padre o tenía embargos o tenía deudas, o incluso pueden haber errores. A nosotros también nos tocó participar en un caso en el cual se le trabó un embargo a un muerto, ¿tá? Entonces, ¿viste? Tuvimos que defender a los herederos sobre un embargo que estaba incluso hasta mal trabado. O sea, a lo que voy es que cuidado con la confianza sobre el causante, sobre la persona que muere, porque además hay que considerar que puede haber un embargo mal trabado o lo que sea, algo que no dependía de la voluntad de esa persona, que igual puede perjudicar nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso Sí, tal sí, cual lo tal que decía cual. vos, hay que consultar. Hay que consultar, no lo tomen como algo menor. No, y a veces también, digo, la gente dice, bueno, voy a heredar, no sé, te llama y te dice, me van a hacer un pago de, no sé, $10.000, yo no voy a hacer todo este trámite por un pago y la verdad, ahí el consejo es decir, mirá que este pago de $10.000 te puede traer una deuda de 80 o de mucho más. Y ahí dicen, bueno, pero en realidad va a ser un documento privado y nadie se va a enterar. Y ese es otro problema, porque en esta vida todo el mundo se entera de las cosas y después las mismas partes del acuerdo se pelean y aparece el acuerdo sobre la mesa. Entonces, mucho cuidado acá. Mucho cuidado. Sí, tal cual. Quería volver un poquito, que justo ahí vino el corte y tuvimos que cortar y salir corriendo. Esto que estábamos hablando, que yo te interrumpí. Bueno, quiero que la gente se quede con el concepto de que por ahí una sucesión corta, por hacer un beneficio de inventario, le va a llevar años. Porque ahí te estabas imaginando un caso más extremo, con herederos conflictivos, acreedores que puedan entrar en conflicto también, y un caso completamente contencioso. Sí, o sea, correcto. Bien litigado, o sea, con conflicto, ¿no? Sí, a ver, Sandra, una sucesión común que puede llegar a llamar 4 o 5 meses, capaz que un inventario le agrega el doble más. Uh-huh. No es, o sea, le agregará 4 meses más. Uh-huh. Ahí también está el tema de las ferias judiciales. Sí, las publicaciones y todo. A veces es muy difícil notificar a los herederos, porque a veces los herederos no se conocen los domicilios, pero esas demoras las vas a tener siempre igual. Pero el inventario igual hay inventarios que son, a mí me ha pasado, una sola persona, un hijo único que hereda, haces el inventario y no te va a sumar. O sea, es variable, no se queden con la idea de que no hago eso porque yo sé que no tiene deuda y en definitiva me va a llevar un montón de tiempo más y no voy a poder agarrar la plata del banco que la quiero agarrar para comprarme la casa en el balneario. Sí, y te acuerdas que lo hablábamos en otro programa, la ansiedad juega, ¿no? Sí. Y la gente es muy ansiosa. Sí. Y a ver, uno como abogado, yo siempre digo, el abogado que promete plazos es a veces inconsciente, porque nuestros plazos dependen de nosotros. Uno les da a veces un promedio. En de las sucesiones se da un promedio. Los promedios, como estás diciendo vos, un promedio habitual. Pero lo del beneficio de inventario lleva tiempo dependiendo de la situación. Correcto. ¿Ah? Si hablan de una situación muy complicada, con muchos herederos y además acreedores presentados, sí, va a llevar su tiempo porque todo el mundo va a meter. Pero si hablamos de un solo heredero, de una persona que desconoce cuáles son las deudas, va a agregar las publicaciones, el acto del inventario con el alguacil y muy poco más. Exacto. O sea, no va a ser. Lo mejor en eso es, bueno, como siempre, asesorarse, ir, plantearlo. Pero es buena la aclaración porque digo, no es que sea un esfuerzo superior. Claro. Lo que sí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y ahí los profesionales a veces también cometen errores. Bueno, en esto es algo que me quiero detener, tanto para los escribanos como para los abogados. No es cualquiera. No es cualquiera.
O sea, porque la gente, y me voy a meter con tu gremio de vuelta, porque es lo que la gente hace. ¿Cómo le das a mí? Y a bueno, los no tengo más escribanos? remedio. ¿Por qué hacen Mirá que yo las después cosas tengo que hacen? verlos a los escribanos. La gente sale corriendo al escribano a hacer una sucesión, sea compleja o sea simple. Es verdad. La gente sale corriendo al escribano. Es más, no saben que los abogados las hacemos. Sí, La mayoría no sabe que los abogados las hacemos. Y todas estas precauciones que estamos diciéndoles ahora, no es común que el escribano la tenga. Digo lo que perdón si algún escribano se siente tocado, pero digo lo que veo. Esto es lo que yo veo en la... Yo no voy a vas a opinar. opinar. Lo que sí es verdad es que las personas tienden a todo lo que tiene que ver con patrimonio ir a su escribano. Sí. El escribano tiene una serie, capaz a veces, de confianza mayor en lo que es los bienes de las personas. Eso sí, en esa parte hasta ahí llegamos. Exacto. No. Y bueno, y esto del beneficio de inventario no es lo común, pero además otras complejidades que a veces, no sé si a ustedes les pasan, pero para cuando el escribano te pasa la sucesión, ya han habido un montón de complejidades. Te la pasa cuando ya se volvió contencioso, porque es obligatorio. Correcto. Pero a veces hay complejidades que antes, llevados desde el punto de vista de la cabeza del abogado, que siempre está viendo el litigio, porque el abogado está adelantándose al litigio que pueda haber. Sí, correcto, eso es correcto. Solucionabas cosas por ahí mucho antes o organizaba los patitos de los herederos. De otra manera, ya con el perfil de verlo contencioso adelante, ¿no? Como solemos actuar los abogados. Y acá hay que tener presente que hay varios herederos a veces, muchos interesados en el dinero, a veces hay unos que tienen más necesidades que otros, que eso es lo que te genera distintas ansiedades y distintas presiones, y a veces uno como profesional tiene que mirar a sus clientes y realmente yo no los puedo asesorar juntos. Porque por más que ustedes opinen que tienen un interés común, en definitiva no lo tienen. Entonces, quizás para un heredero 5 meses más de beneficio inventario es un tema significativo. Pero para otros capaz que no le interesa. Claro. Otros ni siquiera quieren heredar. Aunque eso que la gente dice, a mí no me interesa, y después cuando ven que cuando se huele el billete, ahí la gente ahí cambia de opinión. cambia, pero muchas veces te dicen, no, a mí no me interesa, porque en realidad no sé qué, y después cuando empiezan a ver, bueno, está, capaz que sí, te dicen. Entonces hay que ser como muy cuidadoso, pero a veces hay intereses contrapuestos en las sucesiones. Sí, tal cual. Y bueno, y uno como profesional no puede defender intereses contrapuestos, porque llega un momento que hay algo que es mejor para uno que no es tan bueno para el otro, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito en la repudiación. Sí. Cómo hay que hacerlo, si se hace, Sí. se puede dejar hecho antes, La- se tiene que hacer en el momento de que se abre la herencia. Vamos a contarle un poco a la gente. La repudiación, también acá el escribano, en su rol de escribano, también ha hecho unas cuantas últimamente. Puede hacerse tanto por escritura pública, ¿tá? Como también dentro del proceso sucesorio. Por ejemplo, bajo beneficio de inventario, una vez que se cierra el inventario y uno puede observar bien, por ejemplo, que las deudas superan a los bienes, ahí opta por repudiar. Y bueno, recordemos siempre lo que hablábamos al principio, ¿no? La repudiación es total, tanto de bienes como de deudas. Si después aparece que el causante tenía desde un campo, un apartamento, acciones en una empresa, como nos pasó últimamente, aparecían acciones mágicas y nosotros repudiamos, marchamos. O sea, no hay vuelta atrás. ¿Tá? Eso realmente es importante que se tenga en cuenta y que abarca, como decía Santiago hace un ratito, absolutamente todo. ¿Tá? No es que abarca solamente a las casas o al dinero, abarca cualquier tipo de derechos. ¿Tá? Eso es una confusión que tiene bastante la gente. Esto no quedó abarcado en la repudiación, ¿no? No, sí, quedó totalmente abarcado. Sí, no. Me está haciendo seña Edelman de todo tipo, que parece que tengo que ir a un corte. ¿Tengo que ir a un corte, Edelman? ¿Usted los contó? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea que contamos No nos después dejan lo que hablar, pasa. no nos dejan hablar. Nos quedamos con la repudiación No, ahí. bueno, es que se acuerden los oyentes y nos hagan acuerdo que hagamos la repudiación, nosotros nos podemos hablar y nos olvidamos. 093-416-299, número de WhatsApp. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso con más sucesiones. Estamos nuevamente. Edelman, ¿usted se va a negar a decir los números o va a decir un solo número? Yo quiero que me lo aclaren. Bueno, entonces no lo diga. ¿Por qué? Es el número donde escribe todo el mundo, donde nos están llegando todos los mensajes. 093-416-299. Bueno, estábamos en la parte de repudiación, pero justo son muchísimos los mensajes que están llegando. Algunos son muy largos, que no nos da el tiempo porque tenemos que leerlos y razonarlos. En el mundo jurídico no es así nomás de
apretar un botón y responder. Hay veces en que hay que dar una buena respuesta, ¿no? Pese que hay gente que le parece que sí. Sí, a la mayoría de la Mira, gente mira, le mira, parece mira, que mira. sí. Y si uno responde muy rápido, dice, pero te voy a pagar por esa respuesta. Y bueno, Sí, esta respuesta bueno. vale plata. Pero ¿no? una persona pregunta acá algo que suele ser muy común, me dice, si mi vecino falleció y no tiene familiares, ¿yo puedo iniciar una sucesión? Está lo que se llama la figura de la herencia yacente, ¿no? Que es la figura de un bien que no tiene en apariencia herederos, le correspondería al Estado, pero como el Estado no tiene cómo saberlo, la persona que lo denuncie se lleva un porcentaje que en este momento ninguno de nosotros recordamos cuál es. Pero, Correcto, pero sí, a ver, ese es justamente el procedimiento para cuando hay la yacencia, es algo que la herencia que está ahí, nadie la reclamó. Y no se conoce la existencia de herederos. Recordemos que el Código Civil establece, es muy buena la pregunta, el Código Civil establece determinados órdenes de llamamiento, ¿ah? Y llega un momento donde no hay nadie llamado a heredar forzosamente y nadie reclama la herencia, o sea, ese patrimonio tiene que moverse. Le pertenece al Estado, pero el que hace la denuncia de la yacencia tiene un beneficio por esa... claro. por esa herencia. Así Exacto. que, bueno, si conocen algún bien que haya quedado bien en el olvido, bueno, una de las formas es esta, ¿no? Y pasa, pues que sucede. Pasa y a veces conocemos los abogados, pero bueno. Bueno, No nos vamos yo a ahí no meter. me voy a meter. Yo tampoco me Pero- voy a meter, pero a veces pasa que uno sabe que los clientes no tienen a nadie, no tienen nada, y es uno el que sabe. Bueno. No, y sobre todo muy común también en el interior, en ciertas personas capaz que de vida muy solitaria, en el medio del campo, que no se conoce, la verdad. Lo más común es el caso que plantea la persona, el vecino. Por lo general el vecino es el que suele saber, porque es el que trata más a la persona y suele saber que no hay nadie, que no viene nadie a visitarlo, que no tiene familia y todo lo demás, y bueno, tiene el derecho a hacer lo que se llama esa denuncia de herencia yacente. Y muchas veces el mismo vecino es el que les dice, miren que cuando yo no vaya no voy a estar, esto queda para ustedes, pero no hacen ningún tipo de instrumento jurídico, el testamento, o sea, la forma de que yo tengo que dejarle algo a alguien que no es mi heredero es testarlo. Y dejar el legado específico, bueno, no me voy a meter en eso, pero si tú dices, no, esto va a quedar para ustedes, y la gente cree. Sí, Muchas veces se abre la portera del jardín y sigue. Bueno, ahí está el tema de los actos posesorios, que eso es otra cosa. Esa es otra cosa también. Otra opción que tiene el vecino es la posesión. Bueno, estábamos con la repudiación. Estábamos con la repudiación. Y Edelman nos interrumpió. Edelman, porque es el estricto del tiempo, está muy bien, porque aparte nos habíamos colgado, nos habíamos olvidado. Pero sí, adicionando un poco a lo que comentaba Martín en el bloque anterior, que básicamente quedó contestado, la repudiación es por escritura pública en principio. La escritura se establece, que yo era heredero del causante, se establece que si hay un testamento o no, se dice, bueno, sucesión intestada, no, eso se pide una información registral. O sea, para los que no sepan, a los 10 días que fallece la persona, yo puedo ir al registro de testamentos y solicitar información de si del heredero, o sea, si el causante, dejó testamento o no. Y ahí el registro, esto solo se puede conocer una vez que la persona murió y se tiene que acreditar con la partida de función. Y ahí el registro lo que hace es decir, bueno, esta persona tenía testamento o no tenía testamento. Pero una de las cosas que siempre que me llega, y yo también me pregunto con la repudiación, es una cosa que no tengo trato. ¿Se puede repudiar antes cuando las personas ya vienen y saben que que voy a heredar y es un lío? ¿Lo puedo hacer antes o tiene que esperar a que fallezca? Tiene que esperar a que fallezca, y eso es un tema que muchas veces... Con la repudiación hay dos cosas importantes y me voy a detener. Primero es eso, ¿no? Familiares que se pelean en vida y vienen y te dicen, yo no quiero ser heredero, Sí. no quiero ser heredero, no quiero. O el mismo causante que dice, no le quiero que le llegue nada a mi hijo. La base del derecho sucesorio en Uruguay es la protección de la familia. Y la protección de la familia entendida quizás un poquito más no tan moderna como la concepción que se puede tener de familia hoy. Hay una protección al heredero y las causales, que no voy a entrar en este momento porque si no sería muy complejo, las causales de desheredar a alguien o las causales para que un heredero se convierta indigno y no pueda heredar son muy específicas. Esto lo vimos en un programa acá, Sí, me ya está acuerdo. en el programa, sí. Es muy específico que yo pueda hacer a alguien, pero también para el heredero que sabe que se le viene un problema, que sabe que se le vienen deudas, no puede hacer nada hasta el momento de la muerte. Y hay un tema peor, por ejemplo, ¿cómo es el caso? A ver, yo soy heredero de mi padre y yo tengo hijos menores, ¿no? Si yo repudio la herencia, esa herencia automáticamente pasa por derecho de representación a mis hijos.
Y mis hijos, o sea, el problema me lo saco yo, pero se lo mando. O sea, le paso el problema a mis hijos. Y a veces esos hijos son menores de edad. Y para repudiar los menores de edad necesitan venia judicial. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque tengo que ver de proteger mi situación, pero que mi situación no desproteja a mis hijos que vienen después. O sea, a veces pasa mucho cuando hay que en estas situaciones hay menores, porque estamos hablando de 3 generaciones involucradas. Sí, pasa, sí. Y pasa mucho que hay menores y ahí se vuelve un poquito más complejo y hay que ser muy cuidadoso en cómo se actúa. Porque naturalmente hay que, no voy a perjudicar yo a mis hijos, encima son menores de edad que están iniciando su vida patrimonial y ya le inician con un problema. Sí. Pero pasa. Pasa, sí. Pasa, porque el mismo menor que se queda viviendo en la casa del abuelo también es el que está aceptando pura y simplemente la herencia, ¿no? Por eso es tan importante tomar las precauciones necesarias, porque esto es insolucionable. Pero ahí me generó una duda, porque claro, veo que se está abriendo un mundo de posibilidades. Es así. Y entonces digo, yo me protejo y protejo a mis hijos y digo, repudio y logro repudiar para mí y para mis hijos. ¿Y qué va a pasar con mis sobrinos? Bueno, ahí depende, hay que ver, o sea, ahí depende cómo es la línea sucesoria, pero si los sobrinos entran en esa línea sucesoria y tienen derecho a heredar, es lo mismo. O sea, todos los que tienen derecho a heredar en el ¿Cómo usted momento. a sus sobrinos? O sea, si yo repudio una herencia porque sé que hay mucho más deudas que... Pero usted repudia, depende de quién, tiene que decir la línea. Por Si eso- usted repudia de su padre, va a pasar a sus hijos, no a sus sobrinos. No, por eso, esa es la pregunta que le hice. O sea, No, si yo no pasa. O sea, Por repudio eso no, pero para depende mí, de para qué mis línea, hijos, porque a la lo mejor pregunta es usted repudia una herencia de un hermano. O sea, por eso, depende de qué línea viene. claro, O sea, depende de qué eso línea no, viene. no es una pregunta genérica. Si los sobrinos tenían derecho a heredar porque eran parte del mismo abuelo, de la misma línea, ahí sí vamos a estar en un problema. Claro. Pero digo, a ver, son infinitas las posibilidades. Por eso hay que detenerse y hay que ver bien qué se está haciendo porque realmente pueden acarrear problemas. Y muchas veces, mismo como los menores tienen que aceptar bajo beneficio de inventario. El Estado tiene que aceptar herencias bajo beneficio de inventario. O sea, también la ley busca mecanismos de protección de aquel que no se puede proteger por sí mismo, ¿no? Pero sí. Y se hace en escritura pública, entonces. La repudiación se hace en escritura pública y se inscribe en el registro de actos personales para dar a conocer a los terceros que es primero la fecha cierta y que existió esa repudiación, ¿no? Y los otros herederos, que los que vayan a hacer la sucesión, acreditarán la existencia de esa repudiación por escritura pública para seguir. Porque bueno, o sea, uno tiene que buscar las formas, porque a veces pasa que hay herederos que no están de acuerdo, con esto me estoy metiendo en otro tema, no quiero, pero hay herederos que no están de acuerdo en hacer la sucesión, ¿no? Y acá hay varias cosas. Si uno quiere hacer la sucesión, cualquier heredero puede hacer la sucesión. Si un heredero opta por hacerla bajo beneficio de inventario, obliga a que todos los demás lo hagan bajo beneficio de inventario. Si después no aparecen, o sea, no quieren venir al proceso sucesorio, hay lo que se llama la acción interrogatoria, donde el juez le interroga, le pregunta a los otros que tienen derecho a heredar si quieren o no aceptar o no y en qué forma. Y si no hacen nada, la ley entiende que repudia. O sea, la ley le da el efecto de la repudiación. Eso es una intimación que se hace. Correcto. Que ahí vienen todos los emite problemas porque una notificación para que se presente a decir si acepta o repudia. tiene un plazo de 40 días para ver qué hace. Ahí está un tema porque a veces yo no conozco los domicilios del heredero. Publicaciones. Y ahí vienen las publicaciones. Y ahí viene la asignación de un defensor de oficio. O Y cuando ahí están en vienen el más exterior. gastos. O cuando están en el exterior. Bueno, cuando está en el exterior, ahí hay un tema particular. Ahí la gente muchas veces tiende a decir que no conoce el domicilio. Y que esté en el exterior no significa que yo no sepa dónde vive. Y ahí hay que denunciar el domicilio del exterior y hay que esperar lo que haya que esperar. Y la gente te dice, bueno, ¿por qué? Pero esto es injusto, no sé cuánto. Bueno, la familia es la familia. Uno no elige a la familia. Digo, es como cuando te dicen, bueno, pero mi hijo hizo tal cosa, o bueno, ¿por qué tengo que tolerar yo hacer una pensión alimenticia? Bueno, todos somos responsables de Ahí nuestros se actos. notifica por lo que se llama por exhorto o por autoridad central. Y bueno, lo que pasa es que lleva un montón de tiempo y un montón de trámite que es Sí, correcto. desgastante. Y a veces, bueno, nada, la gente te dice que no sabe o algo por el estilo y en realidad sí sabe. Nos hemos quedado sin monitor. Con lo lindo que estábamos saliendo. Pero bueno, sí, a ver, hay toda una complejidad ahí que hay que estudiar y hay que revisar. Pero sí, para mí es claro, nosotros nos pasó el otro día en un caso particular donde después de repudiar, o sea, nos vinieron a consultar porque habían aparecido unos derechos por unas obras literarias.
y la persona ya había repudiado. Y bueno, como decía Martín recién, pierdo todo, ¿no? O sea, yo, cuando otorgo en el momento de otorgar la escritura de repudiación, la persona le pregunta, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Porque aparte, claro, la repudiación es más rápida, es una cosa que yo le he decidido, quiero repudiar el sábado que viene. ¿Qué respuesta está? Me llama alguien al número ahora, quiero hacer una repudiación a las 5 de la tarde, y bueno, sí, capaz que lo podemos hacer. Yo creo que la repudiación es más un acto del corazón que mental, ¿no? Porque existiendo el beneficio de inventario, no le veo tanto sentido a repudiar una herencia. Le veo mucho sentido al beneficio de inventario, pero Sí. el sentido de repudiar existiendo eso, no le veo más que es una bronca o no Sí, quiero por un tema más moral Hay mucho de eso. de sí. relación que un tema mental. Porque Hay mucho de mentalmente, eso. ¿por Sí. qué la repudiación si tenés el beneficio de inventario y te va a quedar la sobra de última? Sí, sí o realmente cuando los Al escribano lo liquidé, no. se quedó Le sin saqué hacer la escritura escrituras. y quedó haciendo los cálculos. No, aparte realmente se ve, lo vemos bastante también cuando los herederos están totalmente convencidos o se veía que el causante era un desastre, estaba en su vida patrimonial, o sea, cuando realmente o se sabía no tenía bienes y tenía un montón de deuda por todos lados, ¿viste? Entonces ahí realmente cuando... Pero es verdad lo que decís. Claro, vos, porque de que- repente te aparece algo, como dice él. No tenía bienes al concepto sí. de los... Muchas veces las acciones, no se las decís a nadie, por ejemplo. Exacto. Las acciones nadie sabe que las tenés. Es muy raro que vos digas, las tengo y así, en tal y tal. No decís, vos las vas comprando y nadie se entera. Exacto. O sea, es muy común. No. O esto que me decís, derechos literarios, o aparecen cosas. O sea, yo teniendo el tiro del beneficio de inventario, ya me estás haciendo señas y ya me estás calentando. Vos estás buscando un lío, vos estás buscando que acá se arme un lío. El tiempo es tirano, doctora. Bien, bueno. No, pero tenemos solo para cerrar, sí, lo que puede pasar es que yo conozco que tengo una deuda de 8 millones de dólares, bueno, ahí voy directamente y repudio, digo, ya sé que no va a alcanzar, digo, no tiene mucha facilidad. Y siempre viene el de que no quiero saber nada de mi familia, no tuve trato con ellos, no me importa lo Sí, que sí, hagan. siempre está. No que- tengo ganas de sí. saber y adiós. Y Sí, es la sí, forma de sí, decir sí, adiós sí, y la sí, repudiación. ¿Viste cómo está protegiendo sus escrituras, Sí, no? él le buscó. Sí, le buscó buscó la vuelta. Le Hábil buscó declarando. la vuelta, sí. Una de las cosas también, no se apresuren cuando ven demasiada cantidad de deudas. El abogado, lo mejor es ponerlo en manos del abogado. Yo siempre recuerdo una vez una clienta que vino era una cosa así, no te miento, certificados registrales de deuda. Y me dijo, yo creo que esto no tengo nada para hacer. Había bienes, pero me decía, ponerle, hay 4 bienes, 5, y la montaña que vos veías. Y cuando abrías y empezabas a ver los 0, 0, 0, 0 de las deudas, y lo primero que le dije, bueno, vamos a tasar los bienes para saber frente a qué estamos Sí, realmente. claro. Y sabés que al final lo que parecía, yo también cuando vi eso dije, la repudiación Sí. pasó por la... Al final, con todas las negociaciones, tuvimos trabajos de años, con un bien pagó todo ese montón de deudas, porque claro, muchas eran de la época del 2001, Claro. que eran solo embargo genérico, y la pudimos negociar a muchísimo menos a pesar de todos los ceros que se veían. Entonces, nunca lo analicen de esa manera. Sí, no. Vayan Correcto. al abogado, que el abogado va a saber qué hacer y cómo manejarlo. Edelman. 093-416-299. Bueno, vamos a ir despidiendo al doctor Santiago Teudulós y Martín Arroyo. Ha sido un gusto estar con ustedes por acá y bueno, no se van a escapar de prontamente visitarnos nuevamente porque los programas con ustedes, la gente escribe, salen geniales. Bueno, muchas gracias, Tienen Sandra. el mismo don de comunicación porque no es lo mismo saber a saber comunicarlo. Es verdad, Son es dos verdad. cosas completamente... Pero muchas gracias por la invitación, es un placer para nosotros venir acá, aparte nos sentimos en casa. Ujú. Así que Al contrario, el placer ha sido todo nuestro. Bueno, vamos a un corte. Edelman ya dio los números. ¿Y qué vamos a tener después? Vamos a hablar de el té que tanto le gusta a usted, Muy los bien. beneficios y los distintos Con tipos su de té. crasero. Vamos a un corte y enseguida estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso en Ideas y Contenidos para hablar de los beneficios del té. Es conocido, mucha gente conoce el té porque lo usa habitualmente, lo usan para todos, pero la pregunta que nos surge realmente es si conocen los beneficios que nos da, los distintos tipos de té que hay y lo más importante de todo, cómo se prepara el té para que realmente tenga esas propiedades que vemos, que nos dicen el sobrecito, que vemos, decir, este es para esto es para aquello, es para lo otro,
y no todos los té preparados de cualquier manera Sí. dan los beneficios. Y no que- todos los tés quedan del mismo sabor. A veces uno o lo deja más tiempo o en la temperatura el agua a otra temperatura y cambia abismalmente el sabor. Y entonces- Excepto con el té verde, que con ese yo también no. Recién hablábamos con Santiago eso que no nos gustaba. Yo con el té verde no puedo darle, para mí no le encuentro sabor nunca. Porque capaz que no lo prepara correctamente. Y ahora vamos a hablar del té verde, entre otros. Sentés que estás tomando agua Sí. caliente. Sí, tal Y ya cual. está. Un yuyo ahí que no es sin gusto. Sí. Hay una apreciación que me gustaría hacer antes, que es lo que se conoce como té. O sea, nosotros a todas las infusiones de hoja le llamamos té. Y en realidad el té, como tal, es el nombre que se le da a cuando hacemos una infusión, pero de la Camellia sinensis, que es un tipo de hoja particular. Eso es realmente el té. Y hay distintos tipos de té que, como siempre, como todo, es un verdadero homenaje a los colores de la naturaleza. Y tenés el té verde, el té negro, el té blanco, el té amarillo, Té el rojo. azul, el té rojo. O sea, hay una cantidad de té que cada uno tiene sus beneficios, cada uno aporta algo diferente, cada uno tiene su sabor característico y son muy particulares. Pero el resto son infusiones de hierbas, no necesariamente es té. Esa es una pequeña distinción, o sea, cuando uno dice, me voy a hacer un té de manzanilla. No. No es un té de manzanilla, Sí, lo que sí, estamos sí, haciendo sí, sí, es sí. una infusión de Sí, manzanilla, sí. pero habitualmente le llamamos todo té, a todo lo que hervimos o le ponemos agua hirviendo, decimos, esto es un té. Sí. El té de carqueja. El té de carqueja. Y hay un tema interesante que todo el mundo menciona siempre, es el tema de la cafeína. La cafeína Y el té tiene la teína, ¿no? la teína, exactamente, que es muy similar a la cafeína, pero que se absorbe un poquitito diferente en nuestro organismo, porque viaja de una forma mucho más gradual en nuestro cuerpo y eso lo hace que de alguna forma no tenga el mismo efecto en nuestro cuerpo que ¿Y en qué sentido eso? ¿Porque mejor o peor? Porque hay gente que dice, no, la cafeína, mucha cafeína es malo. Y... Yo creo que depende de la situación. Claro. O sea, viste que cuando uno se toma un café, es instantáneo. La Sí. felicidad es instantánea. Sí, exactamente. En cambio, el café, el instantáneo. tecito es como, bueno, vamos a esperar a que esto surja. Yo creo que depende de la situación, si estás trabajando, si vas a hacer deporte, Claro, creo que va por ahí. Exactamente. ¿Pero es negativo o positivo? No, para mí es positivo, pero como dice Valentina, depende del momento. O sea, es positivo porque al ser mucho más gradual no da un pico, o sea, no da una sensación tan rápida como lo da el café. O sea, el café, nosotros estamos dormidos, queremos estudiar, no podemos. Concentrante. ¿no? Un café- Depende del uso concentrante que le inmediato, demos, sí, claro. sí. Exactamente. Yo tomaba cuando en la época de la facultad, me acuerdo cuando no podía más, me mandaba un café y tunca, de vuelta. Hay té para la concentración. Hay té específico para eso. ¿El negro? Ese necesito yo. La ¿Por qué se me concentración. adelanta? Y bueno, porque yo sé, no es como usted, yo soy sabe, especialista en té. Yo no puedo creer que me está haciendo Yo que le estoy bullying. haciendo lo mismo que me hace usted con el derecho, bueno, joróbese. Coma de su medicina. Y hay una propiedad muy curiosa del té, es que tiene una cierta capacidad de, entre paréntesis le digo, o sea, entre comillas diría, de desintoxicar nuestro paladar. O sea, puede limpiar nuestro paladar de ciertas sustancias que pueden afectar nuestra capacidad de sentir los sabores de determinada manera y podemos lograr una mejor intensidad para el resto de los sabores. O sea que el té también nos ayuda a mejorar nuestra sensación. O sea, que si te comiste algo súper salado, no sé, con salsa de soja, ¿te tomas un té? El té te va a limpiar el Te paladar limpia. mucho más que un vaso de agua. O sea, de hecho hay O culturas... algo demasiado dulce, te Hay culturas empalagaste. que utilizan el té como Sí. si fuera agua. O sea, Sí. tú vas en China, tú estás almorzando y la bebida durante Es un el té. almuerzo directamente puede llevarlo, o sea, puede usarlo para todas las actividades diarias. Ahora sí, voy a los distintos tipos de té que usted quería
quería saber. Primero le voy a contar del té blanco. Capaz que no es tan conocido por la gente, pero es un té típico para el verano porque es ideal para pasar a temperaturas altas, que también ayuda con el síndrome de premenopausia y es apto para tomarlo durante la noche porque tiene un contenido de cafeína muy pero muy bajo. Entonces uno puede en la cena o después de cenar tomarse un té blanco y no va a generarle insomnio. El té verde, que tanto... Que no nos gusta. Nadie le gusta. Que no le gusta. Yo creo que no les gusta porque no lo preparan correctamente. ¿Y cuál sería la forma correcta? Hay un tema con la temperatura. O sea, que también lo voy a hablar un poquito después, pero el té, no todo el té se prepara con agua Pero hirviendo. en el caso del verde, ¿lleva menos temperatura o más? Sí, menos temperatura. O sea, más que agua hirviendo Me no queda puede. más claro todavía. El té verde se prepara con un agua a 70 a 80 grados aproximadamente. Esa es la temperatura que se tiene que preparar. Para que pueda liberar las sustancias que... lo deja un poquitito más, unos minutos más, en eso. Pero tampoco pasarse. Pues, y ahí viene el tema de qué es lo que pasa con... O sea, cuando uno lo prepara con agua hirviendo, ya no le gusta. Pero no le gusta ¿por qué? Porque cambia las propiedades del té. O sea, el té verde es muy rico en polifenoles, que son O sea antioxidantes. que, perdóneme, pero entonces al té verde no lo podemos llevar al punto de ebullición, No, lo tenemos que cortar antes. exactamente. Y entonces lo tenemos que hacer con agua mineral. No, ¿cómo con agua Y sí, mineral? ¿cómo vamos a tomar agua sin hervir? No, a ver. Filtrada, ¿no? Pero primero, usted puede... el agua de la canilla es potable. Ya se terminó la crisis hídrica. No, o sea, pero igual. El agua de canilla es potable. Segundo, usted puede hervir el agua y después dejar que se enfríe un poco en la caldera. Dejar que temple. Claro, no meterle el sobre. Con la burbujita. Dejarlo puede llevarlo al punto de ebullición y dejarlo que baje y ponerle cuando esté a 70. Exactamente. Ahora entendí. ¿Vio que tengo que preguntar? Exactamente. Y ojo, a ver, yo lo hago con el agua del mate. O sea, yo hiervo agua para el mate, la pongo en el termo y después le echo un chorrito de agua mineral o de agua más fría para que no esté a temperatura tan alta, porque también el mate se quema también cuando está a temperatura demasiado alta. O sea, es agua hirviendo con un chorrito de agua, o se lo puede dejar un poquito a enfriar, pero no se recomienda tampoco el mate a 100 grados, ¿no? O sea, que hay gente que lo usa así al máximo. Entonces le estaba diciendo que justamente los polifenoles, que son los antioxidantes, son una de las sustancias que se degradan cuando usted le pone agua hirviendo. Entonces, ¿qué termina pasando? Uno toma el té verde pensando que está tomando un antioxidante natural que va a tener propiedades y beneficios que nos van a ayudar para evitar enfermedades, que puede evitar justamente que las células se degeneren y una cantidad de cosas, y con el agua hirviendo usted degrada, pierde esas propiedades y no logra tener el beneficio. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno le agrega limón o cuando le agrega una cantidad de cosas, pues dice, quiero que tenga vitamina C. O sea, Esto no sabía. ¿El limón mata al antioxidante? No, el agua hirviendo destruye la vitamina C. Por lo tanto, si usted el tiene limón que le puso no sirve para nada. Claro, ¿para qué le puso el limón? Se degradó, se destruyó, no sirvió para nada. O sea, sabor y ya. Pierde las propiedades y los beneficios que uno está buscando. En particular, hay mucha gente que le gusta el matcha. El matcha en particular es un... Ese sí te va a gustar. Es un té verde concentrado. Pero básicamente es té verde. O sea, el matcha. O sea, está muy, muy de moda, o sea que les recomiendo a la gente utilizar ese. Es un té verde pulverizado, básicamente. Tengan presente que el té verde es uno de los té que tiene efectos astringentes, que las abuelas siempre dicen, cuando uno está flojo de cuerpo hay que tomar un té negro o un té verde. Son los dos té que son astringentes, pero no todos los té son astringentes, por lo tanto no todos los té son aptos para cuando uno está con diarrea o cuando está con ese tipo de situaciones. El té azul, ¿conoce el té azul? Sí, claro, yo conozco todos, Edelman. Ah, bien. Usted sabe todo, qué bueno. ¿De té? Como yo de abogacía. De té.
Pero yo los pruebo. Usted la abogacía no creo que haya probado todos los derechos. Bueno, Ya metió la boca mal para que yo le dé. Ya me dio. no voy a Pum, andar para que yo probando le dé. todo Igual, en la viste, vida. que viendo el programa dan ganas de estudiar Derecho. Yo dije, Dale, esto dale, está bueno. prendele. Esto está bueno. Esto está bueno. El té azul es el té que yo le decía que le recomiendo para cuando uno tiene que estar concentrado. Es de los que más me focalizado. gusta. ¿Sí? Esa marca que empieza con T, Sí. ese azul de esa marca, me fascina. Bueno, me parece. Es un té semioxidado. Nos mantiene enfocados. Y cuando vamos a estudiar, cuando tenemos largas jornadas, cuando aquel que no le gusta el café para concentrarte, o sea, de hecho el té azul, a ver, el café lo que nos hace es, nos da la cafeína y nos mantiene despiertos básicamente, pero no nos concentra. O sea, el té azul sí nos permite enfocarnos, concentrarnos y lograr mejores resultados en el estudio. O sea, cuando van a estudiar, en vez de cafecito, prepárense un té azul. Y después el clásico, el té negro. En realidad es el té que tiene el contenido más bajo de polifenoles, pero es el que libera la cafeína más rápido. Por eso es el que la gente más dice... Más energía te da. Claro, más rápidamente uno siente el efecto de la cafeína y que se le asemeja más al café en la hora de necesitar, por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio o cuando va a hacer algo que requiere rápidamente el efecto de la cafeína, opta por el té negro. Y también recordemos que es de los que tiene efecto astringente, por eso las abuelas Ojo con no las que son seco de vientre también, ¿no? Sí. Sí, claro. Porque hablamos de lo otro, pero el que tiene esa problemática no es recomendable que esté tomando Claro. esa clase. Esos tipos, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que todos los tipos de té tienen un efecto anticaries que ¿Ah, puede sí? ayudar, sí, Eso no nos sabía. ayuda en la salud dental, porque claro, o sea, recordemos cómo funciona la caries, o sea, es un bichito que está... ¿Sabe qué le podemos dejar a la clínica Rodríguez Que nos Soa cuente. Sí, que Para es que la nos- carie. para que nos explique? Pero lo que les voy a decir es que el té lo que hace es cambia, o sea, reduce los ácidos de las bacterias que producen la caries. Y eso, al reducir esos ácidos, producen un efecto anticaries. Por eso, para evitar justamente perder ese efecto, lo que tendríamos, o sea, aquel que pueda, es preferible no usar azúcar con el té, sino usar ¿qué? Sucracero. Sucracero. Correctísimo. ¿Y por qué usa sucracero usted? Porque me fascina, porque mantiene el sabor al té. Si Exactamente. ustedes, las personas que son de té, agarran, se hacen 2 tés, uno con azúcar y otro con cualquier edulcorante, van a ver que no sienten el sabor al té con un edulcorante. O sea, le altera totalmente Sí, el lo sabor echa a al té. perder. O sea, todo ese té rico de toda la vida que uno le fascinó cuando vino la era de 2 edulcorantes, cuando nos hicimos grandes y tuvimos que dejar el azúcar, yo dije, Dios mío, me quedo sin el té. Hasta que conocí a Deli for Life y conocí el sucracero y mantiene tal cual el sabor como el azúcar se lo mantiene al té, que es abismalmente distinto. Sin duda. Abismalmente distinto. Capaz que en un té verde que tiene menos sabor no se nota, pero en un té azul, en un té rojo o en un té negro es abismalmente distinto. Sí. Sí, no, él le resalta el sabor del té como es cuando le Claro. colocas algo de endulzante. Claro. Por O azúcar eso- o sucracero. Por eso el eslogan del sucracero siempre es el verdadero sabor del azúcar, porque Claro. Sí, justamente... mire usted, recién me caigo. Claro, sí, es verdad, es el verdadero sabor del azúcar. Exactamente, Tal no, cual. no altera el sabor respecto a lo que podría ser. Pero todos los edulcorantes. Yo he Además hay probado de todo edulcorantes tipo. que te alteran el sabor de los alimentos y después a las horas también. Quedas como con el gustito horas después de que te comiste eso que estaba lleno de edulcorante. Es muy loco eso. Bueno, Pero el té es como si fueran dos cosas distintas. Como sí. si estuvieras tomando 2 bebidas diferentes. Sí, sí. sí, totalmente, cambia Total. totalmente. Lo que usted dice, Valentina, es el retrogusto. Hay algunos edulcorantes que tienen retrogusto, entonces uno lo va sintiendo más rápido. Al resto le del queda- día. le Sí, queda sí. en- Aunque te tomes agua, lo que sea, lo sigues sintiendo, te Sí. echa a perder el sabor del agua. Sí, Al sí, rato. sí, que eso es una de las cosas que no tiene sucracero. Y hay que Exacto. recordar también que sucracero es termoresistente.
por eso es que se le puede poner al té caliente, y hay muchos edulcorantes que no son termorresistentes, y ahí es cuando se degradan, generan los retrogustos, generan una cantidad de problemas. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No cualquier edulcorante sirve para bebidas calientes, lo mismo para que cocinar. para cocinar. O sea, su grasero, usted puede hacer una torta, puede hacer lo que sea con su grasero, meterlo en el horno, y al ser termorresistente resiste bien, y podemos cocinar perfectamente con su grasero. O sea que es ideal en ese sentido. ¿Y cuánto té le pone usted a una taza? Yo hago de sobre. Ah, sobrecito. El saquito. Claro. Está bien. Pero ahí está con el sobrecito uno tiene más La o menos medida. una medida y está. Sí, ahí más bien la pregunta sería ¿cuánta agua usas para ese sobre? Exactamente. Una taza. Excelente. Si no voy a poner un sobre en la tetera porque ahí tomo agua manchada. Ahí va. No, porque ya ahí me preocupé cuando usted decía que el té verde le quedaba demasiado. No, en una taza. En claro, una taza. O sea, saber no, si no. lo estaba poniendo en la tetera o si estaba No, poniendo no. en la taza. Pero cuando uno no tiene el sobrecito, podemos tomar una cucharada de té por taza, sería lo recomendado. Y bueno, y un detalle no menor, yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero sí les quiero recalcar que la temperatura y el tiempo de infusión dependen de cada uno de los tipos de té. O sea que antes de prepararlo hay que verificar, revisar, informarse, saber bien cada té, cuánto tiempo hay que dejarlo y Todo empaque lo dice, sí, ya sea de té suelto como de té en sobre. En el caso del té en sobre lo dice el mismo sobre. Y las diferencias son abismales. Yo que viajo y me he traído de todas partes del mundo, hay tés, pasa de 3 minutos, algunos de 15. He visto Sí. algunos de 15. Sí, yo no creería que lo mataste con 15. Sí, pero no, hay algunos que son. Sí, Pero yo he traído. sobre eso quiero recalcar el inverso. Mm. O sea, si nosotros dejamos 15 minutos un té de 3, No, chau, lo mató. cuando digo lo mató, es le empiezan a salir sí. sabores amargos, Sí, sabores que no son los que uno está buscando. No, hay en que el hacer té. lo que dice el sobre, el paquete Hay si que es suelto o el sobre si es de sobrecito. Exactamente, tal cual. Y si el sobre no lo dice, googleen, busquen este tipo de té, o esta infusión, porque nuevamente no todos son té, pero las infusiones tienen los mismos Parámetros. los mismos parámetros. O sea, cada infusión tiene su temperatura y su tiempo, y dejarlo más tiempo del indicado implica Matarlo, pero dejarlo menos implica que no lo toma con el sabor que lo tiene que tomar. Y después Exactamente. dice, no me gusta, y resulta que Sí. no. Y Que ponerle- no lo hiciste La bien. gente es muy apresurada, hace taca, y pumba, lo sacó, ¿eh? Yo lo que veo siempre es eso, Yo he visto lo contrario. que lo dejan. Que lo y se dejan Que olvidan. lo dejan hablan ahí y- van sirviendo sí. en la taza, y el saquito está dentro de la tetera. O sea, y quedó. Y ahí quedó para Ah, siempre. ahí yo adentro. me refiero cuando lo hacen en Cuando la lo hacen en la taza. tacita. Claro, Hacen no, paca, cuando hacen tingui. cuando hacen la taza lo sacan rápido. Claro. Y cuando queda en la tetera Queda queda ahí. demasiado tiempo. Claro, Y entonces tal uno cual, empieza a sentir el tal cual. amargor en el té, Sí, principalmente sí, en ya el té segundo negro. que te horrible. tomás no tiene nada que ver. ¿Qué No es tiene esto? Nada que ver. Sí. Cambió totalmente. Es muy importante eso, sí, hay que prestar mucha atención. Y un detalle no menor es cómo preparamos el té. O sea, si lo hacemos en la taza es una cosa, si lo hacemos en la tetera es otra. Porque eso lo que va a ayudar es a mantener más constante la temperatura. Si no, uno va agregando, y como la taza está, como la tetera está fría, Claro. o sea, son pequeñas sutilezas, pero que le hacen a la experiencia del té, porque al final el té se basa es un ritual. Es un ritual. O sea, Es es un ritual. sentarse, es tener, o sea, poder manejar los 5 sentidos. Y cuando digo los 5 sentidos, no es solamente el olfato y el gusto, como normalmente hacemos. O sea, prepararlo bien, prepararlo lindo, que se vea lindo, preparado. Sentirlo con el tacto. Dígame si no es hermoso agarrar la taza entre Con las las dos manos, manos, sí. y Sí, sentir sí, el sí. calorcito Sí, sí. del té, olerlo mientras uno se lo va a tomar, o sea, disfrutarlo, o sea, realmente Valorarlo, claro. valorar ese momento, o sea, que se convierta en un verdadero ritual, un disfrute del té, y ahí los que saben, los que conocen, ¿entienden? Hacen la composición completa, o sea, es todo el ritual, más haberlo preparado correctamente, más haber logrado los aromas para poder disfrutarlo como corresponde, más lograr que los beneficios que cada una de esas hierbas dice tener
entren a nuestro cuerpo, se sientan, se formen y realmente Sí. lograr eso que queremos. Espero que les haya gustado, así que ya saben, amigos, la mejor forma de cuidarse y de cuidar a los que amamos es informarse y actuar responsablemente. Por eso te invitamos a informarte de este y muchos otros temas más en Ideas y Contenidos por Universal o en nuestras redes. Facebook, Instagram y X Twitter. X Twitter, bueno, y YouTube también. En En todos YouTube. nos encuentran Sí. por Ideas y Contenidos. Y estamos exhortando a todos nuestros oyentes a que nos sigan por el canal de YouTube. Les estamos contando que a fin de año va a haber un premio especial solamente para los seguidores del canal. Así que bueno, si pueden darle clic en la campanita ahí Y allá al suscribirse, lado sí. de Edelman, para poder recibir y llegan una pequeña notificación cuando nosotros subimos los videos, que generalmente es los domingos, pero ya a la hora en que se suben van a poder recibirlo para poder verlo y disfrutarlo junto a nosotros. Nos encuentran los sábados de 8 a 10 de la mañana por Universal. Bueno, y se quedan con fútbol. Nosotros nos vamos y nos vamos a ver, como dijo Edelman, el próximo sábado. Chau, chau. ¡Chau, chau!